Harry Potter y la Reliquia del Tiempo. Capítulo 1. La muerte de Bellatrix. La celda en la que se sentaba Harry era pequeña, húmeda y, debido a lo tarde que era, oscura. Representaba el epítome de la mazmorra clásica, y si la situación no hubiera sido tan terrible, a Harry le habría divertido que Voldemort hubiera optado por ese cliché. Por otra parte, reflexionó, no era exactamente el estilo del Señor Oscuro brindarles a sus invitados involuntarios algún grado de comodidad. Su mente volvió a recordar cómo había terminado en la miserable celda del calabozo. El plan para el ataque a la mansión Malfoy había sido perfecto, al menos en teoría. Todos sus informes sugerían que con la actividad de los mortífagos centrada en asesinar figuras del gobierno y cazar a la orden, las defensas serían mínimas, especialmente porque la mansión Malfoy no era considerada un objetivo vital. Aún así, esperaban encontrar algo, cualquier cosa, en realidad, que les ayudara a derrotar a Voldemort, o al menos frenarlo. Al final, habían caído directamente en una trampa. Una trampa muy elaborada y muy planificada que apestaba a una cosa: a traición. Alguien había traicionado a la orden y había transmitido los detalles de sus planes. Más de unos pocos mortífagos los habían estado esperando, y el propio Señor Oscuro incluso había hecho una breve aparición. La mayor parte del equipo de ataque estaba muerto. Harry asumió que incluso el traidor había muerto en el tiroteo que siguió. No podría importarle menos. Si el traidor, quienquiera que fuera, hubiera sabido realmente cómo era Voldemort, debería haberlo visto venir. Por otro lado, Harry Potter, el niño que vivió, el enemigo de Voldemort y la última mejor esperanza del mundo mágico, era un premio demasiado bueno para darlo por muerto. No, se lo habían llevado. Fue con no poco orgullo que Harry se dio cuenta de que se habían necesitado una docena completa de ellos para derrotarlo. Desde que se graduó de Hogwarts, se había convertido en un duelista impresionante por derecho propio, pero con las probabilidades en su contra, había sido superado. De ahí la razón por la que ahora se encontraba atrapado en una pequeña celda, en algún lugar de uno de los escondites de Voldemort. El lugar ciertamente no parecía pertenecer a una mansión de mortífagos, aunque no sabía con seguridad qué es lo que normalmente mantenían escondido en sus sótanos. Un gemido bajo devolvió su atención al presente. Y su actual compañero de celda. No tenía idea de por qué Bellatrix Lestrange estaba en la celda con él, ni realmente le importaba. Cuando descubrió por primera vez que tenía compañía, sus esperanzas se dispararon, hasta que se dio cuenta de quién era su compañero de celda con la ayuda de la tenue luz de la madrugada. Mientras yacía en el suelo inconsciente, había considerado matarla, pero eso había sido descartado cuando otros mortífagos la arrastraron a la fuerza fuera de la celda. No sabía lo que había hecho, o por qué Voldemort la estaba torturando, y honestamente, no podía importarle menos, después del tipo de cosas que había hecho, pero sus gritos se podían escuchar incluso en su celda, a veces. En lo profundo de la noche. Era inquietante, por decir lo mínimo, y le hizo preguntarse qué había hecho ella para justificar ese trato por parte de sus propios aliados. La puerta de la celda se abrió con un chirrido. ¿Por qué crujían la mayoría de las puertas del mundo mágico? Se preguntó Harry distraídamente, encontrando extraño que pensara en ese tipo de cosas mientras se encontraba en esta situación. Los mortífagos arrojaron el cuerpo de Bellatrix a la celda sin ceremonias. Cuando ella no se movió durante unos minutos, la curiosidad morbosa se apoderó de Harry. Conteniendo la respiración, Harry avanzó poco a poco hacia donde supuso que ella estaba acostada, dudando en tocarla. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo oír su respiración. Dejó escapar un suspiro, no sabía si era de alivio o de anticipación. No sabía por qué estaba tan ansioso por saber que ella estaba viva. Había hecho todo lo posible para matarla las pocas veces que se habían encontrado. Tal vez fuera simplemente el hecho de que a la miseria le encantaba la compañía. Por más malvada que fuera, ahora era aún más miserable que él. En cualquier caso, se sentía absurdamente feliz de que ella todavía estuviera viva, aunque no podía entender por qué. No sabía si se estaba volviendo loco o si el aislamiento lo estaba afectando, pero de alguna manera sentía la necesidad de hablar, de cualquier tema. El clima. Sus pensamientos sobre Fudge como ministro. El color de los calzoncillos de Voldemort. Pero romper el hielo sería la parte difícil.
Dijo lo primero que le vino a la mente. Entonces, ¿qué hace una chica como tú en un lugar como este? Tan pronto como las palabras salieron de la boca de Harry, sintió ganas de darse una bofetada. Esa tenía que ser la frase más inapropiadamente utilizada de la década, tacha eso, del siglo. Ni siquiera pretendía ser una invitación, simplemente una pregunta de por qué ella, una de las seguidoras más leales y brutales de Voldemort, estaba en una celda con el niño que vivió y, por lo que parece, siendo torturado. No podría gustarle que la trataran así, ¿verdad? Había oído hablar de personas a las que les gustaban sus relaciones un poco duras, pero no podía imaginar que ni siquiera ella fuera tan retorcida. Realmente no esperaba que ella respondiera, ya sea por quién era o porque no podía, así que su risa baja lo tomó por sorpresa. ¿Qué te importa, Potter? Harry se apoyó contra la pared. Por la forma en que sonaba su respiración, ronca, pesada y forzada, estaba teniendo problemas para llevar aire a sus pulmones. Hablar debe ser bastante doloroso, supuso. Solo me preguntaba cómo una de las mejores personas de Voldemort llegó aquí conmigo. Ganaste el gran premio de la lotería de los mortífagos por un fin de semana con el encantador Harry P. Ella rió. Era un sonido bastante aterrador proveniente de su garganta reseca. La cagué, Potter. Por eso estoy aquí. Creo que tú más que nadie sabes cómo es el señor oscuro. Sí, conozco a ese idiota oscuro. Harry sonrió, aunque ella no podía verlo en la oscuridad. Por eso me sorprende que todavía estés vivo. Bellatrix tosió de nuevo. ¿Cómo es eso? Bueno, calculé que Voldemort era bastante rápido para deshacerse de los fracasos, permanentemente. Aparentemente, el viejo se está volviendo blando con la vejez. La mujer destrozada se rió de nuevo, disminuyendo hasta convertirse en una tos insoportable. Él es todo menos blando, Potter. Los fracasos nunca son baratos con el señor oscuro. La traición, en realidad vivirás para arrepentirte. Fue el turno de Harry de arquear una ceja con curiosidad. No es que importara en la oscuridad. El gesto pasó desapercibido para la bruja oscura. Tú, traicionaste a Voldemort. Eso me resulta difícil de creer. Créelo, Potter. Ahora, ¿por qué te importaría? La última vez que te vi, me estabas lanzando maldiciones asesinas, en el callejón Diagon. Harry recordó la batalla. Habían pasado unos meses atrás, antes de que los principales centros de población cayeran bajo el control de Voldemort. El callejón Diagon había sido atacado y la Orden había respondido. Harry había estado allí. Esa batalla fue donde perdieron a Fred y Neville. La pérdida de Neville había sido especialmente dura para todos ellos, ya que el niño había recibido una maldición destinada a Harry. En ese momento, el niño que vivió había estado demasiado absorto en su duelo con Bellatrix, ignorando el estrépito del combate a su alrededor. Solo tengo curiosidad por saber qué te trajo aquí, entre todas las personas, dijo. Ah. La única sílaba estaba cargada de sarcasmo, algo que ella, en su condición, ni siquiera debería haber sido capaz de producir. ¿Has venido a ver morir a la malvada bruja, eh? No te hagas ilusiones, resopló Harry con desdén. No estoy aquí exactamente por elección propia. Me di cuenta, respondió ella en el mismo tono. Quiero decir, las cadenas fueron una especie de regalo. ¿Qué pasa con el acto cuerdo de hoy, Lestrange? Locura y que a la bebé bella no le vaya muy bien en el lado equivocado de la sala de tortura. O tal vez, jadeó Harry dramáticamente, tal vez Voldemort te torturó para devolverte la cordura. ¿De qué estás hablando, Potter? Harry se encogió de hombros. Oye, si puedes torturar a alguien hasta volverlo loco, supongo que podrás volver a torturarlo, ¿verdad? Algo así como golpearte en la cabeza te dará amnesia, y otro golpe en la cabeza te devolverá la memoria. Bellatrix se rió. ¿Fue eso una risa? Ciertamente sonaba así. O tal vez simplemente se estaba ahogando con su propia sangre. A Harry le gustaba pensar que era lo último, en lugar de creer que la bruja enloquecida era capaz de tener humor. ¿Estás seguro de que soy yo el loco, Potter? Ella comentó. Bastante, respondió Harry secamente. Especialmente porque no disfruto de la tortura, a diferencia de alguien más en esta sala que permanecerá en el anonimato. Si pudiera verla, estaba seguro de que su mirada lo habría congelado. Parece que disfruto esto, Potter.
Él se encogió de hombros de nuevo, más para su propio beneficio que para el de ella. No puedo decirlo. Normalmente me pareces loco, así que me perdonarás si no puedo notar la diferencia. Potter, Bellatrix gruñó. Ese es mi nombre, no lo uses. Te mataré. Haz fila. Creo que Voldemort quiere ser el primero en intentarlo, así que tendrás que pasarlo para hacerlo. Y hablando de enfrentarte a los señores oscuros, tu historial con eso no está muy bien ahora, ¿verdad? Bellatrix se quedó en silencio por un minuto, y Harry se preguntó si había muerto, cuando un sonido de gárgaras surgió de su cuerpo. En la penumbra, apenas se dio cuenta de que ella estaba temblando, incluso cuando el sonido se hizo más fuerte, hasta que se dio cuenta, para su sorpresa, de que se estaba riendo. Si fueras tan rápido con tu varita como lo eres con tu lengua, Potter, logró decir, el Orden Oscuro estaría muerto una docena de veces. Es extraño, y aquí pensé que me retenían por mi personalidad encantadora y mi apariencia ganadora. Tu padre no lo eres. Es extraño, normalmente me dicen lo contrario. No hubo respuesta de Bellatrix. Harry estaba hambriento de conversación, así que siguió adelante. Entonces, traicionaste al señor oscuro y feo. ¿Qué hiciste exactamente? Nada que te preocupe, gruñó Bellatrix. Está bien, Harry se encogió de hombros. Haz lo que quieras. Hubo una breve pausa antes de que volviera a hablar. Pero, ya sabes, pensé que para poder traicionar a alguien tendrías que poder pensar primero, así que supongo que eso te descarta, ¿verdad? ¿Alfarero? ¿Sí? Callarse la boca. Harry hizo varios intentos más de conversar, pero Bellatrix no respondió. Debido a la falta de luz en la celda, no pudo saber si ella estaba dormida, inconsciente o simplemente lo ignoraba. Decidió que también podría esperar hasta la mañana. Al menos tendría un poco más de luz para verla y evaluarla. Fue una noche larga para Harry. No había colchón ni muebles de ningún tipo, el suelo era duro y estaba encadenado. En consecuencia, no podía dormir más de media hora seguida sin sufrir calambres y despertarse. Hasta donde Harry sabía, Bellatrix ni siquiera se movió ni se dio vuelta. Comenzó a preguntarse si ella había muerto, o tal vez simplemente estaba acostumbrada a dormir en esas condiciones. La idea le provocó un escalofrío en la espalda. Finalmente llegó el amanecer y le reveló a Harry que Bellatrix estaba despierta, aunque no respondía. Buenos días, dijo Harry alegremente. ¿No se supone que nos servirán el desayuno en la cama? Los ojos de Bellatrix se movieron para mirar a Harry. Sin embargo, su única respuesta fue un suspiro. Harry sonrió. Porque, ya sabes, considerando cuánto estoy pagando por este lugar, el desayuno es lo mínimo que esperaría. Sin mencionar una taza de café decente. Tal vez también un periódico matutino. Cuando ella todavía no respondió, él se encogió de hombros y se reclinó, las cadenas de sus muñecas tintinearon. Sabes, estoy tratando de ser amable aquí. Podría intentar matarte. ¿Por qué no lo haces, entonces? Odias mis entrañas. Yo odio las tuyas. Si pudiera moverme de este maldito lugar en el suelo, estaría en tu garganta, Potter. No tiene sentido. Harry se encogió de hombros nuevamente. Estamos atrapados en esto. Matarte no me sacará de aquí. Por mucho que quieras creer, no eres lo suficientemente importante para mí como para preferir matarte a escapar. Y pensé que matarme era el trabajo de tu vida, murmuró sarcásticamente. Claramente perdiste tu llamado, respondió Harry de manera uniforme. Deberías haber sido comediante. Ese es tu trabajo, Potter. Tal vez. Harry miró de ella a la puerta con barrotes. ¿Qué se está filtrando en esa pequeña cabeza tuya, Potter? ¿Desde cuando usas palabras grandes? Los uso todo el tiempo, pero no cuando estás cerca. No quisiera sobrecargar ese cerebro tuyo del tamaño de un guisante. Este cerebro mío, del tamaño de un guisante, ha hecho algo que nadie más ha hecho, ¿sabes? Sonrió Harry. ¿Qué es eso? ¿Ser más estúpido que nadie en el planeta? Hacer cabrear a Voldemort como un rey. ¿Sabes? La gente normal llama a eso idiotez. Yo lo llamo luchar por la libertad. Bellatrix resopló con desdén. Estás perdiendo una pelea, Potter. Acéptalo, apestas en esto. No, respondió Harry, endureciendo sus ojos.
El mundo mágico está perdiendo esta guerra. Ellos son los que se esconden detrás de unos pocos, arrojando su lealtad detrás de quien parece estar ganando por el momento. ¿Y todavía luchas por estos imbéciles? Lucho por mí mismo. Voldemort está detrás de mí, así que lucho. La guerra ha terminado, ¿sabes? ¿De qué estás hablando? Bellatrix suspiró y se tomó unos momentos para responder. Por un momento, pareció como si ella no fuera a responderle cuando finalmente habló. La Orden del Fénix se ha ido. El ministerio está hecho añicos, los aurores se disolvieron. Perdiste. Una vez que el Señor Oscuro encuentre a los últimos supervivientes, volverá para acabar contigo. Los está cazando ahora mismo y es solo una cuestión de tiempo antes de que los encuentre. Cuando regrese, ambos estamos muertos. Harry se quedó helado de incredulidad. Una parte de él gritó que ella estaba mintiendo, que la orden no podría haber sido destruida en tan poco tiempo. Era imposible, quedaban tantos de ellos cuando fue capturado, estaban demasiado seguros, demasiado dispersos, para que las fuerzas de Voldemort los separaran. A menos que... Una comprensión repugnante golpeó a Harry como un golpe físico. A menos que el traidor le hubiera proporcionado a Voldemort algo más que información sobre el ataque a la mansión Malfoy. Él consideró brevemente la idea de que ella podría estar mintiendo, pero lo descartó rápidamente. Allí, en su situación, no tenía motivos para mentirle. Se hundió en sí mismo, desplomándose en su rincón de la celda, derrotado. Abrió la boca para refutar sus afirmaciones, pero se encontró incapaz de emitir ningún sonido. La guerra había terminado. La orden había desaparecido. Él iba a morir. Esas tres frases se repitieron una y otra vez en su mente. Estuvo perdido en sus pensamientos por el resto de la mañana. Con el tiempo, sus días cayeron en una especie de rutina enfermiza. Cada tarde o noche, le resultaba difícil decir exactamente qué tan tarde era, un grupo de mortífagos bajaba, la arrastraba para torturarla y la devolvía tarde en la noche. Por lo poco que pudo deducir de las burlas dirigidas a él, pudo decir que Bellatrix había estado en lo cierto. La guerra había terminado. Voldemort estaba en algún lugar, persiguiendo a los restos de la orden. Después de que el ciclo se repitió durante unos días, Harry descubrió algo interesante. Cada vez que Bellatrix regresaba de ser torturada, si todavía estaba consciente, estaría relativamente cuerda, dando lo mejor que podía en sus duelos verbales. Incluso llegó a disfrutar un poco de sus conversaciones, tanto como podían vincularse dos personas que estaban prácticamente muertas. Sin embargo, cuando llegaba la mañana, ella siempre estaba más apagada y rara vez hablaba. Marcó un marcado contraste que lo hizo preguntarse. Había oído algunas cosas sobre ella, sobre cómo había sido en su juventud. Lengua afilada y varita rápida, le había dicho Flitwick una vez, así era ella en su juventud. Le hizo preguntarse cómo se había convertido en una mortífaga cuando su hermana no lo había hecho. ¿Era ella tan retorcida? ¿Siempre había disfrutado torturando a otras personas? Era una curiosidad morbosa, pero superaba quedarse sentado esperando morir. Al cabo de unos días, era lo único que le ocupaba, después de haberse resignado a no escapar sin ayuda. Intentó preguntarle al respecto varias veces, tanto por la noche como por la mañana. Ella nunca respondió esas preguntas. Su rutina familiar terminó un día. Le resultaba difícil decir cuánto tiempo había pasado, pero suponiendo que la comida y el agua, un cuenco de líquido rancio que supuso que era agua, de todos modos, y un trozo de pan mohoso y crujiente que difícilmente calificaba como comida, llegaran una vez al día. Debe haber pasado al menos una semana desde su captura. Los mortífagos vinieron y se llevaron a Bellatrix temprano en la mañana. No la devolvieron hasta muy temprano a la mañana siguiente. En el momento en que arrojaron su cuerpo nuevamente a la celda, Harry se dio cuenta de que algo andaba mal. Ella no se movió. Harry se acercó y con cautela la puso boca arriba. Sus ojos violetas estaban vacíos y su respiración se hacía entrecortada y dolorosa. Tosió un par de veces y, cuando lo hizo, su mano quedó resbaladiza por la sangre. Sin saber qué hacer, la apoyó suavemente contra la pared hasta que estuvo sentada. Pasaron unos minutos hasta que su respiración entrecortada se calmó un poco. Potter, ¿eres tú? Estoy aquí. Giró de vuelta.
¿Qué? Giró de vuelta. Harry no sabía muy bien qué hacer con esa petición, pero hizo lo que ella le había pedido. Se escuchó el sonido de una tela rasgándose. Cuando ella dejó de crujir, él se volvió para mirarla. Ella estaba en el proceso de abotonarse lo que quedaba de su blusa, pero lo que llamó su atención fue el objeto en su mano izquierda, que no había estado allí antes. Era una horquilla exquisitamente tallada de 10 centímetros de largo, tallada en un cristal negro brillante. La punta parecía afilada y brillaba en la tenue luz de la celda. Se ensanchó en la parte superior para dar cabida a una pieza de ónix negro en forma de lágrima, de la que colgaba una pequeña lámpara de araña de cristales tan negros como el resto del adorno. Parpadeó sorprendido. Esto no era algo que esperaba que ella llevara consigo. Bellatrix terminó con su blusa, dejando los botones superiores desabrochados mientras sus dedos no respondían de la manera que quería, y dejó caer sus manos en su regazo. Miró la joya que tenía en las manos con expresión vacía. Finalmente, después de lo que pareció una pequeña eternidad, lentamente giró la cabeza y extendió la mano, ofreciéndole el broche a Harry. No soy exactamente alguien que le gusten las chucherías, Bella, comentó secamente. Por una vez en tu vida, Potter, deja de ser un sabelotodo y cállate. Las palabras carecieron de su habitual veneno y fuerza. Está bien, pero no veo exactamente por qué me estás dando una pieza de joyería. O cualquier cosa, en todo caso. Es una reliquia de la familia negra, respondió lentamente. Cuando era joven, lo encontré en la bóveda familiar. Se supone que está maldito. O es poderoso. Nadie estaba muy seguro y su verdadero propósito se perdió en la leyenda. Parece que su verdadero propósito es sostenerme el cabello, respondió Harry. Te dije que te callaras y escucharas, Potter. Bellatrix se deslizó por la pared mientras otra serie de toses azotaban su cuerpo, salpicando sangre en el frente de su túnica. Cuando era joven y tonto, pensé que podría usarlo contra el Señor Oscuro, una vez. ¿Por qué en nombre de Merlín no sacaste esa maldita cosa antes? Nunca descubrí lo que hizo, idiota. Bella siseó. Fue lo más parecido a un grito que pudo lograr, en su condición. Ahora cállate y escucha. Esta es la última vez que te lo advierto, Potter. El Señor Oscuro está en camino de regreso. La orden ha sido erradicada. Esta noche regresará y ambos moriremos. Es por eso que me tomó un día entero. Era su última oportunidad de jugar conmigo. Tómalo. Cerró su mano con cautela alrededor del extremo ancho de la horquilla y notó lo frío que sentía el cristal en su palma. ¿Y ahora? Se supone que algo va a pasar. Ahora tómalo y mátame. ¿Qué? ¿Estás loco? No, espera, lo retiro, sé que estás loco, pero no pensé que estuvieras tan loco. Ella lo miró fijamente. Ambos seremos torturados hasta que nos volvamos locos, como los Longbottoms. Luego seremos curados, solo para ser torturados de nuevo. No sé ustedes, pero prefiero morir ahora. No suenas como Bellatrix Lestrange. Bellatrix Lestrange está muerta. Murió hace mucho tiempo. Llámalo justicia, llámalo misericordia, llámalo venganza, no me importa. Solo sácame de mi miseria. Si quieres, eres libre de seguirme. O puedes arriesgarte con el Señor Oscuro. Harry levantó la horquilla como si fuera una daga y la miró fijamente. Habría dado cualquier cosa por esta oportunidad hace unos días, pero ahora parecía equivocado. Lógicamente, sabía que ambos estaban muertos en el momento en que Voldemort regresó, y lo que ella le estaba pidiendo era una salida razonable. Para ambos. Pero una parte de él no podía conciliar el suicidio con la voluntad de vivir, la fuerza para luchar, que lo habían sostenido durante los primeros años de la guerra. Bellatrix vio la vacilación en sus ojos, pero estaba decidida. En lo que a ella respectaba, era hora de morir. Se abalanzó sobre Harry, agarró su brazo con la mano que sostenía la horquilla y lo arrastró hacia ella. La horquilla se hundió en su pecho y le atravesó el corazón. Era el único lugar posible al que podría haber ido para producir la cantidad de sangre que brotaba de la herida. Después de un segundo, el impacto de sus acciones desapareció, y Harry jadeó y saltó hacia atrás, observando cómo ella se hundía en el suelo, muriendo con la horquilla en su pecho. Supongo que simplemente me dejé llevar, susurró suavemente. ¿Qué?
Tu pregunta, ¿por qué servía Voldemort? Bellatrix sonrió, realmente sonrió por primera vez desde que la conocía, su rostro, aunque tallado por el dolor, mostraba una serenidad que él no esperaba, y sus ojos brillaban con paz y alivio. Ella suspiró y dejó de respirar. Se miró las manos y vio que estaban cubiertas de sangre. Harry comenzó a sentirse mareado y cayó al suelo de rodillas, sentándose junto a ella. Parecía como si pudiera escuchar los pasos de sus captores acercándose a la celda, pero los sonidos parecían muy lejanos e indistintos. La habitación comenzó a girar y Harry cerró los ojos. Un escalofrío recorrió su cuerpo y en ese instante la enfermedad pasó. Harry temía que estar de pie provocaría que volviera el mareo. Entonces, ciegamente se puso de pie y retrocedió hacia la pared, planeando usarla para sostenerse. Curiosamente, el muro parecía un poco más distante de lo que había estimado. Después de un momento para recuperar el aliento, Harry abrió los ojos. Para su sorpresa, una versión adolescente de Bellatrix estaba parada frente a él. Era bastante fácil de reconocer por su cabello negro azabache, sus penetrantes ojos violetas y su comportamiento arrogante. No podía tener más de 18 años. Su túnica estaba impecable, su rostro estaba limpio y sin daños, y tenía una varita apuntando al corazón de Harry. ¿Quién eres y cómo llegaste aquí?, preguntó con una voz mezclada con ira y miedo. Harry Potter y la reliquia del tiempo. Capítulo 2. El nacimiento de Harry Schwartz. ¿Quién eres y cómo llegaste aquí?, exigió. Harry la miró sorprendido. Ante él se encontraba una versión joven, muy joven, de la mujer cuyo suicidio acababa de presenciar. Los ojos violetas lo atravesaron con una mirada que lo habría dejado incapaz de pensar racionalmente en su juventud, mientras la varita que ella le apuntaba crepitaba con energía mágica apenas contenida. Su postura de duelo era buena, ciertamente mejor de lo que había esperado de una bruja adolescente, pero claro, esta era la Bellatrix que se convertiría en una de las maestras duelistas más temidas de su tiempo. Ese era un concepto extraño. Su tiempo. Eso significaba que estaba en el pasado. Por su apariencia, ciertamente parecía así, porque seguro que él no se sentía más joven. Por reflejo, tomó su propia varita antes de darse cuenta de que ya no la tenía. Pensó. Repitió lenta y peligrosamente, ¿quién eres y cómo llegaste aquí? No sé, dijo, soltando lo primero que le vino a la mente. Pulso. Obstaculizado en su movimiento por las pesadas cadenas, Harry no pudo esquivarlo y atrapó el maleficio de destierro de lleno en el pecho. Voló por el aire, haciendo una mueca de dolor al estrellarse contra una estantería. Parte de su mente tomó nota de que ya no estaba en su celda, lo cual fue algo bueno. Algo que reconsideró cuando apenas logró alejarse rodando a tiempo mientras varios maleficios salpicaban el suelo donde había estado tendido. Mira, no podemos hablar de esto, comenzó, solo para recibir una maldición contundente en su hombro izquierdo. Podía sentir y escuchar la articulación romperse mientras se dislocaba mientras giraba con la fuerza del golpe. Al parecer no, pensó mientras se lanzaba hacia adelante, rodando al impactar contra el suelo sobre su hombro bueno. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que estaba en una bóveda que se parecía sospechosamente a la bóveda de la familia Black en Gringotts. El lugar estaba repleto de estanterías, armarios y cajones. Rápidamente se puso a cubierto detrás de uno de ellos. Quienquiera que seas, acabas de cometer un gran error, gritó Bellatrix. Reducto. La maldición explosiva hizo pedazos el gabinete detrás del cual Harry se escondía, y apenas logró darle la espalda a la explosión para proteger su rostro de la metralla de alta velocidad que constituía los restos del contenedor de madera. La fuerza de la explosión lo envió hacia el suelo. Sus manos buscaron a tientas por el suelo algo, cualquier cosa, para usarlo como arma mientras intentaba ponerse de pie. Su cuerpo, ya herido por su captura, desnutrido y deshidratado, le dolía. Su espalda estaba en llamas por las astillas de madera que se habían incrustado allí, así como por romper el estante, y su brazo izquierdo colgaba inerte. Los pasos resonaron con fuerza a través de la bóveda mientras ella se acercaba a su forma boca abajo y él supo que, a menos que hiciera algo, y lo hiciera ahora, estaba muerto. Los dedos de su mano derecha encontraron un trozo de madera liso. Él lo agarró y se giró para enfrentarla.
Sus miradas se encontraron y él se dio cuenta de lo que tenía en la mano mientras se enfrentaban. Ella, de pie junto a él, con la varita apuntando a su garganta. Él, tirado en el suelo boca arriba. Y una suave varita negra y plateada apuntaba directamente a su corazón. No puedes usar eso, declaró con altivez una vez que la sorpresa en su rostro desapareció. Ya veremos, murmuró, esperando que ella no lo descubriera. Todavía recordaba claramente la advertencia de Ollivander sobre nunca usar la varita de otra persona. Inkar, comenzó, forzando el asunto. Harry cerró los ojos, oró y esperó que por una vez tuviera suerte, sosteniendo la varita de otra persona. Impedimentos. Una calidez repentina se extendió a través de él mientras lanzaba el hechizo, similar a la atadura que había sufrido con su primera varita de acebo y plumas de fénix, y un chorro de luz roja se desprendió de la punta de la varita. El maleficio para vincular el cuerpo no funcionó como se suponía, ya que Bellatrix canceló su propio hechizo y levantó un escudo, pero le dio el tiempo que necesitaba para alejarse de ella y esconderse detrás de otro gabinete. Murmuró un rápido hechizo de transfiguración en las cadenas que ataban sus muñecas y tobillos, convirtiéndolos en papel. Se los arrancó y luego volvió a centrar su atención en su oponente. Maldita seas, pudo oírla maldecir. Le hizo sonreír por dentro. Una cosa que había aprendido por las malas durante la guerra era que burlarse de tu oponente en una situación como esta era lo peor que podías hacer. Por lo general, delataba tu posición y tu frustración, cosas que el enemigo podría aprovechar. Contuvo la respiración, escuchó sus pasos mientras caminaba y esperó el momento perfecto. Ahí está, pensó. Girándose alrededor del gabinete, levantó su varita. Expelliarmus. Compescor. Los dos hechizos la golpearon en rápida sucesión, más rápido de lo que ella podía reaccionar. El hechizo de desarme la arrojó hacia atrás, contra la pared, incluso cuando su varita se hundió más profundamente en la bóveda. El maleficio vinculante la aseguró contra la roca de mármol de la pared de la bóveda con una fuerza invisible, pero eso no le impidió luchar. Murmurando un rápido agradecimiento a quien lo había escuchado hizo funcionar la varita, y archivando esa rareza para referencia posterior, caminó lentamente, recogiendo su varita en el proceso, hasta que se paró frente a ella, a un brazo de distancia. «Ahora, ¿podríamos empezar esto de nuevo?», preguntó con cansancio. Estaba cansado, herido, hambriento y sediento, y no estaba de humor para tratar con nadie en ese momento. «¿Me estás tomando el pelo?». Ella gruñó, «Tú eres el que apareció al azar de la nada y me atacó». «Yo no hice tal cosa», protestó. «Si recuerdas, dije no lo sé, y tú me lanzaste a través de ese estante de allí». Hizo un gesto en dirección al mueble roto. «Eso duele, por cierto». «Bien», ella replicó. «Eso te enseñará una lección para atacar a Bellatrix Black». «Negro», se preguntó por un momento, antes de darse cuenta de que ella probablemente aún no se había casado con Rudolph Lestrange. «Mira, ¿podemos empezar de nuevo?», preguntó con un suspiro cansado. «No». «¿Qué? ¿Por qué en nombre de Merlín no?». «Porque, idiota, todavía me tienes atada a una pared, desarmada e indefensa». «¿Qué se supone que debe pensar una chica en esta posición?». Harry consideró sus opciones por un momento. Él podría decepcionarla. Pero, de nuevo, él no dejaría pasar que ella agarrara su varita y renovara la batalla una vez que lo hiciera. Si no lo hacía, no sacaría nada de ella. Él suspiró. ¿Por qué las cosas no podrían ser fáciles por una vez? Miró a su alrededor, esperando una señal divina que le dijera qué hacer. Por supuesto, no hubo ninguno, pero sus ojos se posaron en algo muy familiar. Una horquilla de ónice negro, de 10 centímetros de largo, que brillaba a la luz de la bóveda. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó, pinchándolo con el cle. Después de lo que acababa de suceder, para él, al menos, no había forma de que lo tocara. «No es asunto tuyo». «Eso suena bella, está bien», pensó Harry con resignación. Decidió adoptar un enfoque diferente. Si no respondía a las preguntas educadas, tal vez lo haría a la amenaza de fuerza. No es que alguna vez recurriría al uso de la fuerza, pero se había dado cuenta de que la amenaza podía ser bastante efectiva a veces, aunque siempre dejaba un mal regusto en la boca.
Mira, tu situación no parece muy buena en este momento, comenzó. Vaya, dice señor, tengo un hombro dislocado y apenas puedo pararme, respondió ella desafiante. Al menos soy yo quien sostiene la varita. Y si te golpeo en esta condición, no querrás saber qué te haría si me curara, gruñó, inclinándose hacia adelante y sosteniendo la punta de su varita apropiada peligrosamente cerca de su garganta. He tenido un día malo, muy malo, así que te sugiero que no me presiones. Ahora, ¿qué hiciste con esa horquilla y de dónde la sacaste? Una breve mirada de culpa cruzó sus rasgos antes de que los condujera nuevamente a una indiferencia neutral. Lo encontré aquí en la bóveda. ¿Y? Insistió. Le lancé algunos hechizos. Solo para ver qué hacía. Y nada. Bellatrix respondió con altivez, pero había una pizca de frustración en su tono. No hizo nada. Ni una maldita cosa. Harry mismo firmó con frustración. ¿Y nunca me has visto antes? Si lo hubiera hecho, no te habría preguntado quién diablos eres, idiota. Odio hablar contigo. Realmente lo hizo. Su lengua era tan rápida como su varita. Tal como Flitwick le había dicho, el sentimiento es mutuo, te lo aseguro. Solo responde la maldita pregunta. Acabo de hacerlo, hijo de duende. Harry hizo una pausa por un momento, antes de darse cuenta de que ella, de hecho, había respondido a su pregunta. Oh. Parpadeó avergonzado. Mira, suspiró Bellatrix, aparentemente superando su enojo inicial mientras su curiosidad innata se hacía cargo. Solo quería ver qué hacía esa maldita cosa, así que le hice algunos hechizos de detección de magia. Luego, en un momento lo estaba sosteniendo y al siguiente, ¡bum!, estabas parado allí. Harry frunció el ceño y dio un paso atrás, tratando de pensar en lo que acababa de aprender y reconstruir todo lo que sabía. No pasó mucho tiempo antes de que llegara al menos a una conclusión. Aquí, ante él, estaba una joven Bellatrix Black, aún intacta por la locura que definiría gran parte de su vida posterior. Ella también era todavía una Black, lo que significaba que Lestrange aún no había subido al escenario, y aunque mostró cierta destreza, no era tan buena duelista como lo había sido durante su tiempo con Voldemort. No, no puede ser. Él pensó. ¿Cuál es la fecha? Finalmente le preguntó. 20 de diciembre, le dijo ella tranquilamente, ahora más intrigada que molesta. Año. La expresión de irritación de Bellatrix regresó, indicando con bastante certeza que ella creía que él no era la bola de fuego más brillante del repertorio chamánico, pero respondió de todos modos. 975. Harry movió su mandíbula por unos momentos, incapaz de producir ningún sonido coherente. Tenía ganas de maldecir, pero las palabras no le salían. No hay palabras para describir este lío en el que estoy, reflexionó distraídamente. Snape tenía razón, me meto en muchos problemas todo el tiempo. Bien. Él empezó. Eso explica de dónde, o mejor dicho, cuándo vine y cómo estás aquí. ¿Te importaría dar más detalles? Es mi pin, de todos modos, y estás parado en mi bóveda. En realidad, será mejor que me dejes ir primero, antes de que decida que he sido lo suficientemente amable y maldigo tu lamentable trasero hasta el próximo siglo. Él sonrió. Ella no estaba en posición de hacer demandas, pero podía ver el brillo de curiosidad en sus ojos, tan similar a la expresión en los ojos de Hermione cada vez que encontraba un acertijo que no podía entender. Probablemente no intentaría nada agresivo hasta que tuviera una explicación, al menos. Descartó el hechizo y la ayudó a tumbarse en el suelo. Cogió la horquilla y la apretó contra su pecho, luego extendió una mano hacia su varita. Se debatió entregárselo por un momento, antes de encogerse de hombros y devolvérselo. Esa cosa, explicó, señalando con el pulgar el alfiler, no sé si fue diseñada para hacer eso, o si la combinación de hechizos que lanzaste sobre ella la activó por accidente, pero me envió atrás en el tiempo. Lo vi, justo antes de llegar aquí. 25 años en el futuro. Estás loco. Se rió entre dientes ante el hecho de que ella, posiblemente la bruja más loca del siglo, estuviera llamando loco a alguien más. Cuando él continuó riendo, la expresión de su rostro pasó de diversión e irritación a una sorpresa con los ojos muy abiertos. No estás bromeando, respiró ella. No.
Harry negó con la cabeza. Él la miró brevemente, asegurándose de que ella no iba a maldecirlo cuando él estaba de espaldas, luego dio un paso adelante hacia la pared. Ella se alejó con cautela, pero él no le prestó atención mientras apoyaba su hombro roto contra la pared. Esto va a doler muchísimo, pensó, antes de lanzar todo su peso hacia adelante, contra su hombro dañado. Había tenido que hacer eso unas cuantas veces en el pasado, y ninguna de ellas había sido agradable. Dejó escapar un breve grito de dolor cuando su hombro volvió a su sitio con un chasquido que le retorció el estómago. Cuando se dio la vuelta, encontró a Bellatrix mirándolo, con la mandíbula abierta de par en par y una expresión de sorpresa y disgusto en su rostro. Eso es repugnante, pronunció. Funciona, respondió rodando su hombro izquierdo mientras el dolor desaparecía un poco. Entonces, dijo lentamente como si reflexionara sobre las cosas. Eres de 25 años en el futuro. Más o menos unos meses, sí. No planeaste este viaje. Él sonrió. ¿Qué lo delató? El hecho de que no sabía cuándo lo era. El hecho de que tropezaste con la bóveda de la familia Black como un idiota. ¿Podrían dejar de llamarme así? Él murmuró. Siempre es idiota esto, imbécil aquello, imbécil allá. Ella optó por ignorar sus divagaciones y continuó con una sonrisa propia. Aunque parece que viajar al pasado te ha beneficiado. Deberías agradecerme. Ni siquiera hiciste nada, replicó. Por supuesto que sí. Hice muchas cosas para intentar activarlo. Una de ellas debe haber funcionado. Estaba mareada, se dio cuenta, aunque trató de ocultarlo. Esto es asombroso, siempre me pregunté qué hacía. Los textos no decían nada específico. Parpadeó, una vez más brevemente recordó a Hermione por un momento, antes de sacudir esos pensamientos de su cabeza. Dijiste que casi no le hiciste nada. Mentí. El tono de hecho lo detuvo en seco. Por supuesto, pensó, debería haber esperado eso de ella, precisamente de todas las personas. De todos modos le molestaba. ¿Qué esperabas que hiciera? Me tenías desarmado y a tu merced, y estabas muy enojado. Podrías haber sido un loco que podría haberme asesinado si no hubiera respondido a tu satisfacción. Todavía podría ser un loco que me asesinará de todos modos. Quiero decir, mira toda la sangre en tus manos. No estoy. Harry miró sus manos, recordando de repente lo que había sucedido justo antes de llegar. Luchó contra el violento impulso de vomitar y agitó temblorosamente la varita para limpiar la sangre de sus manos. Había visto cadáveres antes, pero de alguna manera, el suicidio de Bella lo había sacudido más de lo que quería admitir. Tal vez fue la expresión suplicante en sus ojos, pidiéndole que pusiera fin al dolor, o tal vez fue el hecho de que su muerte, con el instrumento de su fallecimiento todavía en sus manos, fue así. Personal. Mucho más personal que cualquier hechizo. Bueno, si no es así, será mejor que me digas quién diablos eres, exigió, apuntándole con su varita nuevamente. Especialmente porque pareces saber quién soy. Esto no otra vez, murmuró, levantando su propia varita a la defensiva mientras anulaba sus propios pensamientos. Ahora no era el momento de insistir en su pasado, futuro, muerte. Cuando ella no hizo nada, él parpadeó y miró. ¿Qué? Eso es una varita negra, susurró en voz baja. Sí, ya que vino de esta bóveda, supongo que sí, le dijo sarcásticamente. ¿Quién eres? Pronunció casi con reverencia. Las varitas negras están ligadas a nuestra familia. Nadie fuera de ella podría siquiera tocar una sin sufrir daños graves. Harry suspiró. Mira, empezamos con el pie izquierdo. Para tu información, a ese pin tuyo le suceden cosas importantes en el futuro. Lo que hiciste probablemente tuvo poco que ver con mi llegada aquí. En cualquier caso, no estoy aquí para hacerte daño, así que ¿por qué no empezamos de nuevo? Extendió la mano. Demostrando una compostura notable, se acercó y tomó su mano entre las suyas. Muy bien. Soy Bellatrix Black. Se dieron la mano con cautela. Soy. De repente se dio cuenta de que si hubiera viajado al pasado, dar su nombre real probablemente sería muy malo.
Ya había violado la primera regla del viaje en el tiempo que había aprendido, allá por su primera aventura con un giratiempo. Soy alguien, dijo finalmente. No creo que sería bueno si te dijera a ti o a alguien más mi verdadero nombre. Arruinaría el futuro. Más de lo que ya es, añadió en silencio. Si has viajado 25 años al pasado, entonces aún no tienes edad para nacer, respondió ella después de mirarlo por un momento. Su mirada decididamente lo hizo sentir como un trozo de carne en la mesa del carnicero. No es como si alguien fuera a verte, escuchar tu nombre y llegar a la ineludible conclusión de que eres su hijo que nacerá dentro de unos años. Harry suspiró. Es un poco más complicado que eso. Preferiría no decir mi nombre. Bueno, no puedo andar por ahí llamándote idiota todo el tiempo. Sería confuso con todos los idiotas de la escuela. Mátame ahora, murmuró Harry hacia el cielo. Yo puedo hacer eso. No quise decir eso literalmente. Bellatrix frunció el ceño. Mira, solo dame tu nombre. Si quieres, podemos inventarte un nombre si realmente estás tan preocupado por eso. Bien, Harry suspiró derrotado. Es Harry. Entonces, Harry Black. Sus ojos brillaron de satisfacción ante su deducción. Él rió. No, en realidad. ¿Cómo, en nombre de Merlín, llegaste a esa conclusión? Ella señaló su varita. Como dije, esas varitas de nuestros ancestros que están almacenadas aquí están vinculadas a nuestra familia. Si no fueras un Black, ya te habría matado. Sin mencionar el hecho de que pasaste las defensas de la bóveda. Punto interesante, admitió Harry, recordando en silencio que había sido nombrado heredero de Sirius de la Fortuna y el nombre Black después de su muerte. Al parecer, la magia que lo unía a la familia trascendió en el tiempo, ya que la bóveda lo reconoció claramente, al igual que la varita. Al menos esperaba que esto fuera un buen augurio para otros asuntos. Pero estás equivocado. No soy negro. Se debatió si debería o no contarle acerca de heredar el nombre. Entonces, ¿cómo? Heredé el nombre cuando murió el último Black. Bellatrix parpadeó sorprendida. Wow. Entonces, la tía debe haber repudiado a mucha gente. Algo así, respondió Harry, recordando el horrible retrato de la madre de Sirius. Mira, tengo que decidir qué hacer ahora. No tiene sentido que intente regresar al futuro, pero no puedo desfilar por aquí con mi verdadera identidad. Te lo dije, si quieres, podemos inventarte un nombre, ofreció. ¿Y por qué no querrías regresar al futuro? Estoy seguro de que podemos hacer que ese hechizo funcione nuevamente. Nosotros, pensó con cierta diversión. Era una forma interesante de expresarlo, como si hubiera asumido que serían socios en su esfuerzo. Una parte de él sintió repulsión ante la idea de aliarse con Bellatrix, considerando los horrores que ella había cometido en el futuro. O se comprometería. Se frotó las sienes. Pensar en viajar en el tiempo le daba dolor de cabeza. Mire, dijo, el futuro definitivamente no es un buen lugar en este momento. Hay cosas aquí que realmente debería ser para el beneficio de la gente en el futuro. Y no hay un nosotros en esto. Es mi horquilla, mi hechizo. Y no creo que hayas tenido nada que ver con enviarme aquí. Según tú, la horquilla sí lo hizo en el futuro, así que mi yo futuro debe haber tenido algo que ver con eso. Mira, déjame en paz, ¿vale? Diablos, no. ¿Tienes alguna idea de lo que podría hacer con ese tipo de magia a mi disposición? Harry se estremeció. Pensándolo bien, dame ese maldito alfiler. Es demasiado peligroso. De ninguna manera. Harry sintió una fuerte necesidad de matarla, otra vez, pero decidió renunciar a eso y comenzó a revisar sus opciones. Estaba en el pasado, un pasado del que no sabía nada. No tenía contactos, ni familiares, ni amigos, ni dinero. Dumbledore ni siquiera sabría quién era y, a menos que planeara revelarse al director, no había nada que pudiera hacer al respecto. Incluso entonces, era poco probable que alguien le creyera. No, necesitaba ayuda, al menos de alguien. Pero Bellatrix. Él pensó. Ella también estaba pensando y encontró una solución antes que él. Entonces, tú eres el heredero Black, ¿verdad? Sí. ¿El único heredero? El único. Está bien, comenzó, ¿por qué no tomas uno de esos galeones de allí e intentas salir de la bóveda con él?
En realidad, eso no importa. Toma esa varita e intenta salir de la bóveda con él. Harry se dio cuenta de a qué se refería. Ella quería pruebas. Agarró la varita con fuerza en su mano, sosteniéndola donde ella pudiera verla, y se dirigió a la entrada. Con su toque, la puerta se abrió y él salió al túnel subterráneo. Un duende, una tarjeta de Gringotts, le arqueó una ceja inexistente. Él simplemente sonrió, lo despidió y regresó a la bóveda. «Feliz», dijo secamente. «Excelente», sonrió ella, sorprendiéndolo. Parpadeó al darse cuenta de que ella en realidad tenía una sonrisa bastante bonita. En el futuro, siempre hubo una crueldad subyacente y un deseo de infligir dolor y locura en cualquiera de sus expresiones que no estaba presente ahora. «Te haré un trato», se ofreció. «Carga unos miles de galeones en unas bolsas y sácalas por mí, y yo te ayudaré». «¿Por qué no te sirves tú mismo?», preguntó desconcertado. «Quiero decir, estás aquí». «Solo estoy aquí para esto», dijo, levantando la horquilla. «Mi abuelo me lo dejó. Además, todavía no soy mayor de edad para recibir dinero sin la supervisión del jefe de familia negro». Con una sonrisa, añadió. «¿Cuál eres tú?». «Así que déjame aclarar esto», resopló Harry, tratando de ocultar una risa. «¿Quieres mi ayuda para robar la bóveda negra y, a cambio, me ayudarás a hacer qué, exactamente?» Parecía un poco indecisa a la hora de definir exactamente qué se ofrecería hacer por él. «Te ayudaré a recuperarte. Puedes tomar parte de ese dinero y te ayudaré a encontrar un trabajo. Colaboraré contigo en cualquier experiencia que desees para ti y puedo proporcionarte los contactos para redactar los trámites necesarios, por un precio, por supuesto. Estos documentos no son baratos. Pero, entonó, también quiero participar en cualquier cosa que averigües sobre la magia de esta cosa». Hizo un gesto hacia el alfiler que tenía en la mano. Harry la miró fijamente por un momento, sondeando brevemente su mente con la limitada legitimidad que conocía. Los pocos segundos que tuvo antes de que ella se diera cuenta de lo que estaba haciendo, obligándolo a retirarse de su mente, fueron suficientes para determinar que la oferta, al menos, era honesta y que ella tenía la intención de cumplir su parte del trato, por ahora. «Al menos. Eso no fue muy educado», le dijo enojada. «Tenía que saber si puedo confiar en ti», respondió tranquilamente. Se miraron fijamente durante unos momentos, antes de que ella retrocediera. «Bien», reconoció ella. «Pero si lo vuelves a hacer, te arrancaré los pulmones, ¿entendido? Puedes intentarlo, Black». «Entonces, ¿qué dices?», preguntó, eligiendo deliberadamente ignorar su puya. Suspiró mientras sopesaba sus opciones. «Está bien». «Excelente». Bellatrix intervino felizmente, agarrando una bolsa y arrojándosela. «Cargar». Sintiéndose ligeramente culpable, Harry cargó varios miles de galeones en el saco. Sin decir palabra, conjuró otro saco para Harry y él se sirvió una cantidad considerable de oro. «Salgamos de aquí», dijo Harry tan pronto como terminó. «Lo que pienso exactamente», respondió Bellatrix, encogiendo su saco y colocándolo en un bolsillo de su túnica. Sacó la horquilla de la manga de su bata. Mientras se arreglaba el cabello para poder usarlo, asintió hacia la varita adquirida por Harry. «También puedes tomar eso, pero los duendes no tendrán que hacer preguntas si no te ven llevándolo. Voy a esperar un poco antes de depositar mi parte». Harry miró la varita que había usado para defenderse. El eje parecía ceniza negra, rematado en plata, aunque no sabía cuál era el núcleo. A él tampoco le importaba mucho, siempre y cuando funcionara. «Buen punto», dijo, guardándoselo en el bolsillo. Salieron de la bóveda, ambos mucho más ricos, y fueron llevados al vestíbulo por el duende que Harry había visto. Afortunadamente, el duende en cuestión no hizo comentarios sobre la extraña apariencia de Harry, especialmente después de que un galeón fue discretamente puesto en sus manos. Pronto se encontraron frente a Gringotts, en una concurrida intersección del callejón Diagon. Bellatrix se volvió hacia él con una sonrisa triunfante. «Ese fue un trabajo bien hecho». «Si tú lo dices», se encogió de hombros. «Ahora, vamos a tener que pensar en un nombre para ti, si realmente tienes la intención de no revelar el verdadero». «Smith. Quizás Jones», ofreció Harry. Bellatrix resopló con desdén. «Oh, por favor.
Dame un respiro. ¿Dónde está tu creatividad? Si voy a conectarte, necesitarás un nombre más distinguido. Un nombre de sangre pura. Ella lo miró críticamente. Eres un sangre pura, ¿verdad? Harry frunció el ceño mientras se preguntaba cómo responder. Sí, hasta donde yo sé, respondió lentamente. Técnicamente, no era mentira. Los Potter eran una antigua familia de sangre pura, y aunque Lily Evans, su madre, había sido hija de muggles, no estaba del todo seguro sobre el resto de su familia. Fue un poco inestable no contar toda la historia, pero tendría que ser suficiente. Tanto como sepas. Bellatrix repitió. ¿Qué, tienes algo en contra de ser nacido de muggles? En realidad no, se encogió de hombros, aunque todos los demás lo hacen. Veo. ¿No podría simplemente decir que soy un pariente lejano de los negros? Bellatrix negó con la cabeza. Nunca te saldrías con la tuya. Tía tiene ese cuadro genealógico en Grimmauld Place. Estarías expuesto en el instante en que abrieras la boca. Oh, dijo Harry, revisando mentalmente el nombre de cada familia de sangre pura de la que había oído hablar. Lo tengo. Harry Ashworth, anunció Bellatrix. Puedo trabajar con eso. ¿Ashworth? Preguntó Harry. ¿Estás seguro? Sí, puedo lograrlo, le dijo Bellatrix. Solían ser bastante comunes en Inglaterra, pero emigraron a Australia y Nueva Zelanda. Hay tantos allí que ninguno de ellos podría decir que no eres un Ashworth, incluso si tuvieras la desgracia de conocerte. 1 o 2. Harry lo reflexionó rápidamente. Nunca había oído hablar de un Ashworth, por lo que encontrarse con uno por casualidad parecía poco probable. Está bien, estuvo de acuerdo. Seré Harry Ashworth. Genial, dijo Bellatrix. Vamos, Ashworth. No tengo todo el día. ¿A dónde íbamos? Preguntó Harry. Bueno, Ashworth, te ves y hueles como un vago, dijo Bellatrix, dedicándoselo amablemente, al menos para sus estándares, de todos modos. Primero, te conseguiremos una habitación en el caldero chorreante para que te ocupes del olor. Luego veremos si hay algo que podamos hacer con tu apariencia. Harry comenzó a protestar y a decirle que había estado prisionero durante bastante tiempo, pero decidió que sería mejor mantener en secreto cualquier detalle sobre el futuro. No era necesario que ella supiera por quién había estado luchando, y contra quién, en el futuro. Tom, el camarero, de aspecto mucho más joven, pudo arreglar una habitación para Harry y se tomó media hora para ducharse y limpiarse un poco mientras Bellatrix esperaba impaciente. Él farfulló en señal de protesta cuando, cansada de esperar, ella asomó la cabeza en el baño y miró varias veces por detrás de la cortina de la ducha para preguntarle si ya había terminado. Después de que terminó de ducharse y superó su mortificación, de lo que ella se rió, lo llevaron a la tienda que se llamaría Madame Malkins en el futuro. En ese momento, sin embargo, llevaba el nombre de señores Malkin y Malkin Master Tailors. Debe ser hereditario, murmuró Harry para sí mismo. ¿Qué fue eso? Preguntó Bellatrix. Nada, le dijo Harry secamente. Bellatrix pasó la siguiente hora dándole instrucciones sin piedad al sastre que estaba probando a Harry mientras hojeaba varias telas y patrones. Harry no pudo elegir lo que terminó comprando. Pero afortunadamente Bellatrix tenía algo de buen gusto, aunque era un poco dramático. Al menos supera el gusto por la ropa, que desarrollará más adelante en la vida, agradeció a Dios por los pequeños favores. No quería terminar corriendo con túnicas negras, rotas y andrajosas, pareciendo un maníaco. Se detuvieron en varias otras tiendas donde Bellatrix insistió en que Harry comprara diferentes baratijas que ningún sangre pura debería tener, aunque realmente no entendía el punto de tener un portalápices con una botella de tinta incorporada cuando usó una botella de tinta separada para comenzar. Y una pluma que no encajaba en el portalápices. En una tienda, compraron un baúl y Harry estaba agradecido por tener algo donde colocar sus compras. También se alegró de haber comprado un baúl muy grande, porque no importaba cuánto compraran, seguían comprando más. De hecho, tanto, que prácticamente podía sentir que la bolsa de monedas en su bolsillo se volvía más liviana a medida que sacaba moneda tras moneda. Harry y Bellatrix no se quedaron mucho tiempo en ninguna de las tiendas que visitaron.
Harry había oído que las chicas podían pasar horas comprando e incluso lo había visto con Ginny en su época antes de que todo se fuera al infierno, pero Bellatrix parecía muy impaciente. De alguna manera, sin embargo, lograron pasar por casi todas las tiendas del callejón Diagon, incluso si Bella simplemente entró para tomar un formulario de pedido de búhos para la creciente colección de Harry. No sé cómo te vamos a engañar, explicó Bellatrix mientras metía las hojas de papel en el baúl. Querrá poder pedir cualquier cosa que pueda necesitar. Tenía un trabajo antes de su accidente. Al ver dónde Harry había guardado el último formulario de pedido de búhos, Bellatrix murmuró en voz baja, metió la mano y desarrugó las páginas, deslizándolas cuidadosamente en un bolsillo lateral, donde estarían a salvo y fuera del camino de cualquier otra cosa que pudiera arrojar. Fue algo así como el trabajo de los aurores, dijo Harry vagamente. Buena suerte que eso vuelva a suceder, dijo Bellatrix. Para eso se necesitarían más documentos de identidad de los que creo que se pueden permitir. No si vacío la bóveda negra, pensó Harry secamente, pero no dijo nada en voz alta. Pasaron por delante de Ollivander. Harry consideró brevemente ir a comprar su vieja varita, pero finalmente decidió no hacerlo. O Dumbledore o el ministerio serían notificados de la compra de la varita y, además, era poco probable que alguien más que Harry viniera a comprarla en los años venideros. Podría esperar. Sin mencionar el hecho de que terminaría encontrándose con el problema de la varita hermana nuevamente, lo cual no era algo que esperara con ansias. No, tal vez por ahora sería mejor conservar la varita negra que había sacado de la bóveda. Parecía funcionar razonablemente bien, pero tendría que comprobarlo por completo antes de entrar en batalla con él. Concluyeron sus compras en poco tiempo y caminaban de regreso al caldero chorreante. Bueno, Bella estaba caminando, ocasionalmente empujando a Harry con una uña larga y bien cuidada, mientras Harry luchaba con su baúl. Tenía encantamientos para hacer el interior más grande y liviano, pero parecía haber un límite en cuanto al peso que se reduciría. Tal como estaban las cosas, se encontró luchando por arrastrarlo. Pasaron unos buenos 15 minutos antes de que Harry tuviera suficiente y encogiera el baúl, recordando ponerle un encantamiento de peso, y lo metió en su bolsillo, mientras Bella miraba con una sonrisa divertida que claramente le decía que lo consideraba un idiota. Por no pensarlo antes. No lo digas. Le advirtió. Ella sabiamente guardó silencio. Casi habían llegado al pub cuando se metieron en problemas, anunciados por un fuerte gemido del compañero de Harry. Ella se paró frente a él y lo fulminó con la mirada. ¿Qué ocurre?, preguntó, tratando de detectar qué la causaría reaccionar de esa manera. Son los tres chiflados, murmuró sombríamente, justo cuando Harry vio a las tres figuras muy familiares caminando por la esquina. Remus Lupin, Sirius Black y James Potter. Harry se congeló al ver tanta gente familiar, aunque más joven. Remus Lupin había desaparecido en una misión ultrasecreta para la Orden en su época, y nunca más se supo de él. Se suponía que el hombre lobo había muerto, pero nadie lo sabía con seguridad. Ni siquiera Voldemort respondería esa pregunta cuando se le hiciera. Sirius, por supuesto, había sido asesinado mientras se batía en duelo con su propia prima, Bella, durante el 5º año de Harry en el ministerio. Y luego estaba James Potter, su padre, el hombre del que Harry había oído hablar tanto pero que nunca había llegado a conocer. Sorprendentemente, fue James Potter quien abrió las portillas verbales en el instante en que vio a Bellatrix. ¿Recibirás más manuales sobre cómo torturar a muggles, Bella?, preguntó con una mueca de desprecio. Si es así, te perdiste la salida. Nocturne Alley está en esa dirección. Vete a la mierda, Potter. Bellatrix sacudió la cabeza. Ni siquiera mereces mi tiempo. Y para tu información, no torturo a muggles en mi tiempo libre. Tampoco acoso a otros estudiantes, los humillo ni los convierto en el hazmerreír para mi propia diversión. James se interpuso en su camino mientras ella intentaba pasar. De todos modos, ustedes, los Slytherins, no merecen nada mejor. Serpientes traidoras, todos ustedes. Bellatrix arqueó una ceja. Oh, ¿en serio? Y supongo que ustedes, los Gryffindors, son mucho mejores. Al menos sabemos el significado de la palabra lealtad. Todos los demás lo llaman idiotez, respondió Bellatrix.
Esto detuvo a Harry. Las palabras eran las mismas que la Bellatrix Mayor le había dicho, allá en la celda. No esperaría que un Slytherin lo entendiera. Tú mismo no lo entiendes, Potter, respondió ella con altivez. Dices todas esas tonterías sobre el honor, la lealtad y la integridad, pero no tienes ni la más mínima idea de lo que realmente significa. James se burló de ella. ¿Y ustedes, los Slytherins, lo saben? Ni siquiera conocen el concepto de lealtad. Al menos tenemos un cerebro para entenderlo. Nunca pudimos terminar nuestro duelo en Dada el semestre pasado, gruñó James mientras daba un paso adelante, sacando su varita de su cinturón. ¿Qué tal si lo terminamos ahora? ¿O tienes miedo, Black? En tus sueños, Potter, respondió Bellatrix uniformemente, moviendo su muñeca y atrapando su varita con un movimiento suave. Harry apartó la mirada de su padre y se dio cuenta de lo que estaba pasando. Mirando a Sirius y Remus, supo que no podía esperar ninguna ayuda de ese rincón. Remus estaba congelado en shock mientras Sirius intentaba recordarle a James que todavía estaban sujetos a la cláusula mágica de menores de edad. James no escuchó y levantó su varita a pesar del consejo de Sirius. En respuesta, Bellatrix adoptó su propia postura de duelo. ¿Por qué yo? Harry se quejó para sí mismo mientras sacaba su propia varita, moviéndola con un movimiento suave sin pronunciar una palabra. Tanto Bellatrix como James se encontraron mirando sus manos vacías con sorpresa mientras sus varitas volaban en el aire, arqueándose suavemente para aterrizar en la mano extendida de Harry. Los miró a los dos, sintiéndose un poco extraño de que en realidad fuera a reprender a su propio padre. Ya es suficiente, los dos, dijo lentamente, dejando que un poco de molestia se filtrara en su tono. Ya había visto suficientes peleas en su tiempo, peleas que habían costado vidas, que habían sido mortalmente serias. Esto fue solo una pelea entre dos estudiantes que no sabían nada mejor y se estaban excediendo al ajustar cualquier puntaje que tuvieran que hacer. Estaba harto de que la gente saliera herida innecesariamente. Caminó deliberadamente entre los dos y giró en círculo, con los brazos cruzados sobre el pecho, para mirarlos a ambos a los ojos. ¿Habéis dejado de actuar como niños discutiendo? ¿Qué? Bellatrix abrió la boca para protestar, solo para ser interrumpida cuando Harry la miró furiosamente. ¿Te llamas Slytherin? Él se rió entre dientes. Déjame contarte lo que he aprendido sobre los Slytherins en el pasado, los buenos y los malos. Todos tenían una cosa en común. Se enorgullecían de su astucia, su inteligencia. Subterfugio, capa y espada, inteligencia. Dijo, golpeándose la sien, para eso son buenos. Lanzarse a pelear ante el primer insulto es algo impropio de un Slytherin. Bellatrix cerró la boca, sus ojos se abrieron con sorpresa ante su declaración, mientras de repente lo miraba bajo una nueva luz, mientras se daba cuenta de que a pesar de su aparentemente joven edad, no parecía mucho mayor que alguien que se había graduado en Hogwarts. Hace unos años, 20 o 22 como máximo, una vez que se hubo limpiado. Darse cuenta de que entendía, no solo las historias de terror que todos contaban sobre los Slytherin, las burlas y los comentarios sarcásticos, no solo la forma en que los magos oscuros y la mayoría de su familia tergiversaron las enseñanzas de Slytherin y el significado de la casa para convertirlas en traicioneras y traicioneras. Y egoísta. Entendió el verdadero significado de la casa. ¿Y tú? Harry se giró y fulminó con la mirada a su padre, quien ya había sido contenido por Sirius y Remus. Te llamas Gryffindor. Ella tiene razón, ya sabes. Honor, lealtad, integridad, valentía, no entiendes nada de estas cosas. Reclamas honor, tu honor está por encima de pequeñas disputas sobre duelos de práctica sin terminar, cuando luchas por tu vida. Cuando te piden proteger algo con tu vida, cuando te confían algo que podría causar muchas muertes, ahí es cuando muestras honor. Hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, de eso se trata la valentía, ahí es donde demuestras tu integridad, no cuando hablas tonterías sobre tus percepciones de la ideología, cuando no sabes nada al respecto. A Harry le tomó un momento darse cuenta de que su voz se había elevado hasta casi un grito, y que tenía una audiencia cautiva a su alrededor que estaba mortalmente silenciosa. Sirius fue el primero en romper el silencio, logrando cerrar la mandíbula que tenía abierta por el asombro. Vaya.
Se volvió hacia su viejo amigo. Él te tiene ahí, amigo. Te dije que salir y buscar pelea con los Slytherins es una mala idea. No son del todo malos, ¿sabes? ¿Quién diablos eres tú? Exigió James mientras intentaba liberarse del agarre que Sirius tenía en su brazo. No importa, respondió Harry en voz baja, casi suavemente, dándose cuenta de cuánta atención había atraído hacia sí mismo, incluso cuando la multitud se dispersaba. Pero tienes que entender una cosa. Lo que estás haciendo ahora, es infantil y peligroso. Estabas dispuesto a iniciar una pelea en un área concurrida y ambos son menores de edad. Mucha gente podría haber resultado herida. ¿Y por qué? Porque te topaste con un compañero de clase que está en una casa diferente. Dime, ¿vas por ahí buscando peleas con algún Slytherin con el que te encuentras? Cuando James se encogió de hombros desafiante, Harry suspiró. No importa ahora. Pero realmente te sugiero que trates de entender qué significan realmente las casas, antes de andar por ahí buscando peleas otra vez. Se dio la vuelta y le devolvió la varita a Bellatrix, y le pasó la de James a Sirius, quien se la guardó en el bolsillo con una leve sonrisa. El sonido de suaves aplausos hizo que los 5 se dieran vuelta. De pie a la sombra de un árbol, al lado de la heladería de Florian Fortescue, a menos de 6 metros de distancia, estaba Albus Dumbledore. Estaba mirando a Harry con un brillo intrigado en sus ojos azules. Bien dicho, joven. Bien dicho, por cierto, dijo el director mientras daba un paso adelante. Harry Potter y la reliquia del tiempo. Capítulo 3. Coqueteando con el desastre. Bien dicho, joven. Bien dicho, de hecho, dijo Dumbledore mientras dejaba de aplaudir y avanzaba, dirigiendo una mirada severa al trío de merodeadores. En cuanto a usted, señor Potter, esperaba algo mejor de usted. Sabe muy bien que no se le permite usar magia fuera de la escuela. También creía que poseía mejor juicio que este. Lo siento, profesor, murmuró James contrito. Basado en el conocimiento que Harry tenía de los años escolares de su padre, sospechaba vagamente que James estaba más molesto con el hecho de que lo habían detenido que sintiendo algún tipo de remordimiento real. Dumbledore suspiró. Viendo que no está en la escuela en este momento, realmente no puedo disciplinarlo, pero se lo advierto, señor Potter. No permita que algo como esto suceda mientras esté en la escuela, o habrá consecuencias. Lo último que necesitamos es que haya gente causando problemas. Sí, director. Ahora, señor Black y señor Lupin, ¿qué tal si llevan al señor Potter a tomar un helado? Creo que refresca los ánimos con bastante eficacia. Sirius y Remus sonrieron ante la idea, cuando Dumbledore les entregó un galeón a cada uno de sus voluminosas túnicas y sonrió benignamente. Aquí tienen, caballeros. Por favor, diviértanse. Después de todo, están de vacaciones y se acerca la Navidad. Gracias, profesor Dumbledore. Sirius y Remus correaron después de superar su sorpresa. Y que tenga una feliz Navidad, director. El director se rió entre dientes y saludó con la mano mientras Sirius y Remus arrastraban a James a la heladería. Feliz Navidad a ustedes tres. Dumbledore dirigió su atención a los dos que aún quedaban. Había identificado fácilmente a Bellatrix Black desde donde había observado el intento de duelo, pero la luz cada vez más tenue del crepúsculo había hecho difícil ver al joven con ella. Ahora que estaba de cerca, Dumbledore observó que el extraño poseía una apariencia notablemente similar a la de James Potter. Con la excepción de los penetrantes ojos verdes, su rostro compartía los rasgos de Potter, incluso hasta el cabello negro desordenado que durante mucho tiempo había sido una marca registrada de Potter. Por otro lado, el extraño lucía una tez más pálida, una constitución más delgada y una estatura más baja. Señorita Black, inclinó la cabeza a modo de saludo, sin sorprenderse mucho de que solo recibiera un breve asentimiento como respuesta. Y señor Ashworth, dijo Harry quizás, demasiado rápido. Luchó contra el repentino impulso de entrar en pánico cuando se dio cuenta de que, sin darse cuenta, había atraído la atención de una de las pocas personas con las que realmente no quería encontrarse todavía. Harry sabía que Dumbledore era demasiado astuto y experimentado para que Harry se saliera con la suya con mentiras vagas o mal elaboradas.
aunque estaba perfectamente consciente de que algún día tendría que coordinar cualquier esfuerzo que decidiera hacer contra Voldemort con el profesor Dumbledore, todavía no estaba listo. Además, la idea de entrar a la oficina de Dumbledore y anunciar que él era del futuro parecía demasiado ridícula. Estaría encerrado en San Mungo y podía decir cualquier otra cosa. Señora Schwartz, reconoció Dumbledore amistosamente, es un placer conocerlo. Igualmente, respondió Harry, tratando de parecer lo más neutral posible. Si Dumbledore notó que Harry estaba incómodo, no lo demostró. Le sonrió a Bellatrix antes de redirigir su atención a Harry. Me impresionó bastante tu manejo de la situación en este momento y tus comentarios sobre las casas que tenemos en Hogwarts. Pareces saber mucho sobre mi escuela. Harry se encogió de hombros sin comprometerse. Es una escuela famosa. Se oye hablar mucho de ella, incluso en casa. Él es de Australia, proporcionó Bellatrix cuando Dumbledore miró a Harry con curiosidad, cumpliendo su parte del trato de colaboración. Ah, dijo jovialmente el director. ¿Les importaría acompañarme a cenar? He oído que Tom tiene una nueva receta de pastel de carne y se dice que es bastante buena. Está bien, director, respondió Bellatrix. Dumbledore le sonrió con benevolencia. Usted aún no está libre de culpa, señora Black. Usted también casi llega a las manos. Le agradecería mucho que se uniera a nosotros. Bellatrix parecía como si quisiera rechazarlo de todos modos cuando él continuó. Y no me importaría hablar con el señor Ashworth por un momento, solo para conocerlo un poco mejor. Harry casi soltó porque se compuso rápidamente, luego pensó en rechazar al director también. No quería hablar con él tan pronto, por temor a que pudiera cometer un desliz y revelar algo que no debería. Por otro lado, si se negaba ahora, Dumbledore se sentiría aún más intrigado, al menos si fuera parecido al Dumbledore que conoció en el futuro. Sopesó sus opciones y concluyó que tal vez sería mejor simplemente hacer de tripas corazón, hablar con él ahora y sacárselo de encima. Tendría que tener mucho cuidado con lo que dijera, para no despertar más el interés del director. Claro. Tengo hambre y ha sido un viaje largo. Dumbledore se acarició la barba mientras sus ojos brillaban. Fabuloso. El caldero chorreante está justo por aquí. Me gustaría mucho escuchar la historia de cómo ustedes dos se encontraron. Oh chico, Harry gimió mentalmente. Bellatrix decidió apiadarse de él y asintió bruscamente, indicando que iría con él, aunque sus ojos dejaban claro que prefería no hacerlo. El director aplaudió de alegría y el trío partió hacia el caldero chorreante. Durante todo el camino, un pensamiento ocupó las mentes de Harry y Bellatrix. ¿Cómo, en nombre de Merlín, explicamos nuestro encuentro? El caldero chorreante estaba ocupado como siempre, aunque Tom pudo mostrarles una mesa vacía. Dumbledore, Harry y Bellatrix se sentaron y asintieron cortésmente gracias a Tom. Ordenaron rápidamente y Harry tuvo mucho cuidado de no parecer familiarizado con el menú del lugar. Ashworth, Dumbledore comenzó lentamente, antes de reírse. Ah. He oído mucho sobre tu familia, muy influyente en el pasado, ¿no? Tuvimos un poco de influencia, pero eso fue hace mucho tiempo, cuando todavía estábamos aquí en Gran Bretaña, respondió Harry con cautela. Dumbledore asintió sabiamente. La señora Black mencionó que usted era de Australia. La mayor parte de su familia reside allí ahora, ¿no? Creo que conocí a uno de sus parientes lejanos. Un tal Leucidius Ashworth. El director se rió para sí mismo mientras profundizaba en el recuerdo. Bastante bromista, pero un buen hombre. Sentido del humor diabólico. Supongo que no lo conoces. Probablemente no. Entiendo que hay muchos Ashworth en esa dirección. Harry y Bella se miraron el uno al otro. La conversación fue ligera y se prolongó durante unos minutos sobre temas intrascendentes hasta que llegó la comida. Cuando lo hizo, Harry dejó escapar un suspiro de alivio, agradecido por la pausa en la conversación mientras los tres comían. La pausa le daría algo de tiempo para pensar qué decir en caso de que Dumbledore preguntara sobre algo que no quería que supiera. También le dio un respiro a sus nervios ya que seguía esperando que el antiguo mago de repente diera media vuelta y preguntara algo para lo que no tenía respuesta. A veces, Dumbledore parecía como si pudiera ver a través de Harry, y estaba seguro de que incluso un Dumbledore 2 décadas más joven todavía era capaz de hacerlo.
Entonces, preguntó Dumbledore entre dos bocados de pastel de carne, ¿cómo se conocieron? Asumo que es nuevo en la ciudad, señora Schwartz. Agarrando la pajita que les acababan de entregar, Bellatrix asintió. Solo le estaba mostrando el callejón Diagon. Necesitaba comprar algunas cosas para poder instalarse. Nos encontramos en el banco. Harry se encogió de hombros. Estaba lo suficientemente cerca de la verdad como para no ser una mentira. Terminó ofreciéndose a mostrarme algunas de las tiendas que necesitaba visitar. Luego decidió burlarse un poco de Bellatrix. Fue muy dulce de su parte hacerlo. Harry fue rápidamente recompensado con una mirada de color violeta. Ah. Es bueno ver a la señora Black hacer algunos amigos fuera de su círculo en la escuela, comentó el director. Me temo que prefiere el aislamiento de sus estudios, e incluso su prima no puede hacer mucho al respecto. ¿Su primo? Harry se obligó a preguntar. Joven señor Black. Estuvo con el señor Potter antes, explicó Dumbledore. Hablando del señor Potter, ¿está usted por casualidad relacionado con él? No pude evitar notar que se parecía bastante. Harry se sonrojó por un breve momento antes de mantener el control. Notó la repentina mirada vigilante de la joven que estaba a su lado y se maldijo en voz baja. Ella no se había dado cuenta todavía, pero lo había notado ahora, después de que Dumbledore lo señalara. Maldita sea, pensó, va a ser difícil de explicar. Supongo que no caerían en la excusa de es una coincidencia. No conozco a ningún Potter, respondió Harry vagamente después de lo que le pareció una pequeña eternidad congelado en la indecisión. Era la verdad. Sin embargo, tal como están las cosas, no me sorprendería que hubiera una vaga conexión en algún momento. Dumbledore pareció creerlo, pero Harry captó la mirada todavía escéptica de Bellatrix antes de que ella rápidamente se la borrara de la cara. Hubo una breve pausa en la conversación, pero la curiosidad de Dumbledore pronto lo llevó a hacer más preguntas. Tengo curiosidad por saber qué motivaría a un joven como tú a venir a Inglaterra, comentó Dumbledore. ¿Tiene alguna perspectiva laboral? Estoy buscando un puesto, respondió Harry neutralmente. Sin embargo, no tengo una línea de trabajo específica en mente y acabo de llegar a la ciudad. Me tomaré un tiempo para instalarme antes de comenzar mi búsqueda. En realidad, Harry supuso que Dumbledore quería que le diera más detalles, pero no tenía nada sobre qué dar más detalles, al menos nada de lo que había establecido para su supuesta identidad. Al no tener otra opción factible, Harry fingió un malentendido. Sí. Dumbledore estaba desconcertado. Realmente no entendía por qué un joven se mudaría de Australia a Inglaterra sin siquiera tener idea de lo que quería hacer. Tenía un deseo abrumador de hacer más preguntas, pero el joven frente a él pareció darse cuenta. Bueno, esto ha sido realmente agradable, pero necesito ponerme en marcha. Todavía tengo algunas cosas que hacer antes de decidir dar por terminado el día. Anunció Harry. Bellatrix dejó escapar un suspiro de alivio. Ha sido una velada muy agradable. Quizás nos volvamos a ver, reconoció Dumbledore. Dicen que es un mundo pequeño, dijo Harry en un tono evasivo. Los dos magos más jóvenes se despidieron y salieron del pub, dejando a Dumbledore solo. El director se sentó en silencio durante varios momentos, reflexionando sobre el enigma que representaba a Harry Schwartz. Hubo algunas cosas que no cuadraron con el joven. Ahora se dio cuenta de que los dos habían evitado hábilmente decirle cómo se habían conocido exactamente cuando él les preguntó. También estaba el hecho de que a pesar de su corta edad, el señor Ashworth parecía ser un mago de notable habilidad, si su desarme silencioso de Bellatrix y James Potter era una indicación. Pensando en la conversación, en lo que le habían dicho, Dumbledore saludó a Tom. Una Guinness, por favor, Tom. Ya voy, profesor, dijo el camarero arrastrando las palabras. Aunque no entiendo por qué insistes en beber esa bebida irlandesa cuando aquí tenemos una cerveza casera perfectamente buena. Riéndose de las divagaciones del camarero, Dumbledore de repente se enderezó, al darse cuenta de lo que le había estado molestando. Es de Australia, fue lo que había dicho la señora Black. Si es de Australia. ¿Por qué habla con acento británico? Se preguntó el director. Obviamente había mucho más sobre Harry Ashworth de lo que le habían contado.
La forma en que se movía y se comportaba con confianza y la forma en que desviaba las preguntas sobre sí mismo, dando respuestas sin responder realmente, le dijeron a Dumbledore que no era un simple joven vagabundo sin guía como Ashworth parecía querer que la gente pensara que era. No, había habilidad y experiencia escondidas debajo de esa capa exterior de un joven alegremente ignorante. Con un suspiro, el director apuró buena parte de la Guinness que Tom había colocado delante de él. Sin más información, no había mucho que pudiera hacer. No había sentido ninguna malicia hacia el joven y, en ese momento, Dumbledore tenía cosas más importantes de qué preocuparse. Archivó la rareza que era Harry Ashworth, por ahora. Podría requerir más investigación más adelante, pero hasta que el señor Ashworth hiciera algo que lo pusiera en el radar, como solían decir los muggles, Dumbledore decidió dejarlo así. Bellatrix merecía tener algunos amigos. ¿Hay alguna razón por la que me sacaste aquí en lugar de dejarme ir a mi habitación? Harry le preguntó a Bellatrix cuando se detuvo afuera del caldero chorreante en el lado muggle de Londres. Necesitamos hablar antes de dejarte solo por el día. Lo que tengo que decirte no es algo que Dumbledore necesite escuchar, ¿y realmente querías que él supiera dónde vives? Sin mencionar lo que diría si me viera seguirte hasta tu habitación. Bellatrix dijo. Buen punto, admitió Harry. Me lo imaginé, dijo Bellatrix con una sonrisa engreída. Ahora mira, no tengo tiempo para tomar tu mano mientras buscas tu documentación. Tengo algunos contactos en Nocturne Alley. Solo te diré esto una vez, así que escucha y escucha bien. Vaya por Nocturne Alley. Continúe hasta pasar Gnarch Magical Mistresses. Gire a la derecha en el siguiente cruce y luego gire a la derecha nuevamente. Hay un pequeño callejón trasero, con una tienda vieja y sucia. El letrero es casi imposible de leer, pero si entrecierras los ojos, la mancha de tierra se parecerá un poco a la cabeza de un jabalí. Ahí es donde debes ir. Harry parpadeó rápidamente mientras intentaba seguir sus instrucciones. Está bien. Entonces, ve hasta Gnarts, claro, al lugar con el cartel sucio que parece una cabeza de jabalí. Lo tengo. No. Bellatrix sacudió la cabeza enfáticamente. Ve a Gnarts, claro, luego ve al lugar que tiene la tienda. ¿En qué se diferencia eso de lo que acabo de decir? Harry se rascó la cabeza confundido. Hay una derecha en el cruce después de Gnarts, y luego hay un pequeño callejón que sale a otra derecha. Bellatrix explicó molesta. Entonces lo entiendo, ¿verdad? No. Toma la otra derecha. Bellatrix se estremeció mientras reprimió el impulso de abofetearlo. Ve por la derecha, idiota. Luego entra al callejón. ¿Podrías dejar de llamarme así? Harry gruñó en respuesta. ¿Por qué siempre me llamas idiota o idiota? ¿Qué quieres decir con siempre? Apenas te acabo de conocer. Harry se calló cuando se dio cuenta de que había cometido un desliz. Intercambiar insultos con Bellatrix en su época se había convertido en una especie de ritual familiar, y ella parecía excesivamente aficionada a llamarlo idiota y tarado. Muy parecido a Snape, ahora que lo pensaba. Esta bella no lo había insultado todavía, aparte de su breve discusión cuando él apareció de repente en la bóveda. Nada, murmuró. Bellatrix lo miró con atención. Oh, no lo creo, Ashworth. Pero tengo que regresar a casa pronto, o la tía comenzará a dudar, así que escucha. Y descubriré lo que escondes todavía, pensó para sí misma. Definitivamente estás relacionado con Potford Brains, o lo conoces, o algo así en ese futuro tuyo. Y me conoces. Y quiero saber qué está pasando exactamente. Bien. Está bien, comenzó Bellatrix de nuevo, hacer pasar documentos mágicos falsificados es difícil, pero hacer pasar documentos mágicos extranjeros falsificados va a ser aún más difícil y costoso. Más importante aún, toman tiempo. Unas pocas semanas, al menos. Así que por ahora, te sugiero que primero consigas alguna documentación muggle. Eso es bastante fácil de conseguir. Necesitarás un pasaporte y un certificado de nacimiento. ¿No son más fáciles de falsificar? Bellatrix gimió de frustración y le dio una ligera palmada en la cabeza. Ese es el punto, idiota. Harry la miró fijamente por un momento, antes de negar con la cabeza.
Ella también guardó esa rareza para su uso posterior. Cuando él hizo un puchero, ella levantó la mano como para bofetearlo de nuevo, lo que hizo que él se estremeciera. Para de hacer eso. Entonces deja de actuar como un idiota. Te odio. Puedes odiarme todo lo que quieras, respondió Bellatrix, pero todavía responderás a mis preguntas. No tienes idea de lo molesta que puedo ser. Creo que tengo una idea bastante buena, murmuró Harry para sí mismo. Bellatrix lo miró extrañada, luego se sobresaltó cuando un reloj cercano marcó la hora completa. Muy bien, ahora lo más difícil de falsificar y que querrás lo antes posible. ¿Por qué querrías una savia? Lo antes posible, siseó Bellatrix. Tan pronto como sea posible. Es una expresión mugle, tonto. Ahora cállate, deja de hacer preguntas y déjame terminar, por la barba de Merlín. Querrás una licencia de aparición tan pronto como puedas conseguirla, aunque solo sea. Solo para desplazarse. Eso va a ser costoso y difícil de conseguir. Tienes 3 opciones. Una australiana falsificada, una británica falsificada, o puedes ir a tomar el examen aquí en el ministerio. Una licencia falsificada toma bastante tiempo, pero para realizar el examen necesitarás documentación. Lo que quieras hacer, depende de ti. Está bien. Ah, y cuando llegues allí, pregunta por el viejo Falschman. Dile que Bella te envió. Y por amor de Dios, asegúrate de que esos idiotas fechen los documentos en un día laboral. Recuerdo que Siri quería obtener una identificación Mugle una vez para obtener en un pub cuando era menor de edad, y los imbéciles de allí lo fecharon como emitido en domingo. Se calló y luego se encogió de hombros con una leve sonrisa. Oh, bueno, Siri se lo merece. Está bien. Harry trató de mantener claro todo lo que ella le había dicho, permitiéndose una pequeña sonrisa ante su mención de Sirius. Eso sonaba como algo que él haría, de acuerdo. Y una última cosa. Ten cuidado con estas personas. Creo que puedes cuidar de ti mismo, pero estos no son exactamente los ciudadanos más honrados. Mantén tu dinero cerca y tu varita más cerca. Intentaré atraparte. Me conectaré con algunas de las familias de sangre pura más tarde. Creo que la tía está planeando una fiesta a finales de este mes. Veré qué puedo organizar. Ella miró a su alrededor, sacó su varita y le guiñó un ojo. Nos vemos, Ashworth, y desapareció con un suave pop. Harry se quedó allí por un momento, parpadeando sorprendido ante el lugar que ella acababa de dejar libre. Para su sorpresa, estuvo a punto de decir, «Cuídate, Black». Eso sí que era extraño, pensó para sí mismo. Todo el día había sido un torbellino de confusión, emociones encontradas y tensión, y poco a poco lo alcanzó cuando abrió la puerta del caldero chorreante, mirando adentro para comprobar si Dumbledore todavía estaba allí. Cuando estuvo seguro de que no lo estaba, Harry entró y se dirigió directamente a su habitación. Era extraño. El día había comenzado con él en cautiverio, enfrentándose a una muerte segura cuando Voldemort regresara. Había intercambiado insultos con Bella y luego la vio suicidarse prácticamente en sus brazos, solo para de repente encontrarse 2 décadas y media en el pasado, frente a una Bellatrix muy diferente. Frunció el ceño mientras sus pensamientos vagaban hacia la versión más joven de la mujer que tanto había odiado durante los últimos años de su vida. En su época, Bellatrix había sido una asesina enloquecida, torturando, matando e infligiendo crueldades indescriptibles a personas inocentes. Aparte de Voldemort, ella había sido la némesis de Harry, la única persona a la que se había prometido que detendría. La odiaba, la despreciaba y lo que ella hacía, con cada fibra de su ser. Entonces, ¿por qué no la odio? Se preguntó en voz baja mientras estaba sentado en el silencio de su habitación, mientras el bullicio del pub de abajo se desvanecía lentamente. Y eso fue todo, se dio cuenta. Realmente no odiaba a esta Bellatrix más joven, por razones que no podía entender. No le agradaba, lo cual era cierto. No confiaba en ella hasta donde podía arrojar a Grid, no a menos que primero la hubiera probado con legilimancia. Despreciaba en lo que ella se había convertido en su época. Pero él no la odiaba, porque cuando la miraba, las pocas veces que había cometido un desliz, y tenía la sospecha de que se trataba de incidentes aislados, desencadenados por las sorpresas del día, le había recordado a los amigos.
tenía en casa. Su curiosidad, su deseo de aprender sobre magia, era muy propio de Hermione. Su actitud inteligente y sus respuestas ingeniosas le recordaron mucho a Gimli y los gemelos. Su temperamento rápido y su varita, que se había convertido casi en una marca registrada de Ron. Fue extraño darse cuenta de repente de que muchas de las personas que le eran familiares tenían rasgos que estaban envueltos en una sola persona. Y luego estaba el hecho de que Bellatrix no era nada de lo que él había imaginado que sería en su juventud. Las pocas conversaciones que había tenido con el personal de Hogwarts después de graduarse se habían limitado a sus habilidades y destrezas, y había habido muy poco tiempo para discutir su personalidad. Los comentarios de Flitwick sobre ella eran todo lo que sabía sobre cómo había sido ella, y se sorprendió al descubrir que ella no era nada como él esperaba. Ella no se parecía en nada a Draco Malfoy o su padre, o incluso a algunos de los otros mortífagos y futuros mortífagos que había conocido. Con un gemido, apagó por la fuerza todos esos pensamientos de su mente. Estaba cansado y los días de cautiverio lo estaban alcanzando. Resolvió pensar en estos asuntos más tarde, cuando hubiera descansado. «Gire a la derecha aquí», murmuró Harry para sí mismo mientras miraba hacia la calle de donde había venido y vio un cartel que anunciaba las amantes mágicas de Mart. Un duende, un duendecillo, un hada o un fanático para todos tus placeres. Delante de él había una intersección de 3 vías y no podía decidir a qué derecha debía dirigirse. Mirando a su alrededor, a las figuras sombrías que acechaban, con sus capuchas apretadas a su alrededor, y a otros, grotescamente deformes y vestidos con harapos, con un brillo depredador en sus ojos, no pensó que obtendría una respuesta razonable si caminaba. Se acercó a ellos y les preguntó: «Disculpen, ¿dónde puedo encontrar el lugar con el letrero que tiene tierra que parece una cabeza de jabalí?» Finalmente, se decidió por un camino y se dirigió calle abajo, con la esperanza de haber elegido el correcto. Cuando llegó a la siguiente intersección, giró a la derecha nuevamente, según las instrucciones de Bellatrix, y dejó escapar un suspiro de alivio cuando vio un pequeño callejón. Allí mismo, en la esquina, había un pequeño edificio que tenía un cartel torcido al lado de la puerta. Colgando precariamente del poste, con una de las 2 cadenas que sujetaban el cartel de madera rota, había una pancarta que estaba demasiado sucia para leerla. Harry entrecerró los ojos y giró la cabeza de un lado a otro, hasta que estuvo satisfecho de que, con mucha imaginación, y probablemente unos cuantos galones de alcohol, efectivamente, parecía la cabeza de un jabalí. Poniendo los hombros y tratando de ignorar el hedor que venía de detrás del edificio. Odiaba pensar en qué estaba causando este tipo de olor en el otro lado de la casa. Abrió la puerta de un empujón y entró. «Hola». Llamó a la habitación mientras miraba a su alrededor. Las antorchas parpadearon por la habitación, bañándola con un cálido resplandor anaranjado. Una chimenea crepitaba en un rincón y había un mostrador limpio con algunas sillas delante en el fondo de la habitación. Las paredes estaban llenas de estantes llenos de libros, pergaminos y tabletas, lo que hizo que Harry se detuviera. ¿Entré al edificio equivocado?, se preguntó a sí mismo. Esto no parecía exactamente la guarida de un falsificador. Para empezar, ni siquiera parecía que el lugar perteneciera al callejón Nocturne. ¿Puedo ayudarle? Una voz femenina vino de lo que supuso era la trastienda. Unos segundos más tarde, una joven abrió la puerta que conducía al interior de la casa. Ella sonrió irónicamente y cortésmente tosió en sus manos. Harry se sobresaltó cuando se dio cuenta de que había estado mirando. Estaba bien vestida, para su sorpresa, con ropa mugle. Llevaba una blusa de manga larga color crema alrededor de su torso, cuidadosamente metida dentro de una falda negra de cintura alta que abrazaba sus caderas y piernas y terminaba unos centímetros por encima de sus rodillas. Una faja rosa claro atada alrededor de su cintura, con sus extremos sueltos para colgar junto a su cadera izquierda. Zapatos de tacón alto hechos por mugles completaron la imagen, elevando sus talones a 8 centímetros del suelo. «Oh, lo siento», dijo, aclarándose la garganta avergonzado. Ella lo miró con curiosidad, con una sonrisa que le dijo que ella tenía esta reacción en particular con bastante frecuencia, y casualmente se pasó un mechón de su cabello rojo oscuro detrás de la oreja. «Entonces, ¿en qué puedo ayudarle, señor?».
Notó su extraño acento, mientras hacía rodar la R y aplanaba las vocales. Ashworth. Harry reflexivamente extendió su mano. Lo sacudió sin dudarlo, toda su conducta era cálida y acogedora. Señor Ashworth, lo es. Estoy aquí para hablar con, Falschman. Bella me envió. Oh, entonces buscaré a mi padre. Un momento. Dijo alegremente antes de darse la vuelta y desaparecer por la puerta. Momentos después, ella regresó, acompañada por un hombre de mediana edad igualmente bien vestido que vestía un traje mugle y corbata, aunque la corbata estaba floja alrededor de su cuello y el botón superior de su camisa estaba desabrochado. Ah, otro cliente de mi pequeña Bella. ¿En qué puedo ayudarte? Su acento era mucho más pronunciado que el de su hija, y Harry finalmente pudo identificarlo. Era alemán. Necesito algo, de documentación, respondió Harry vacilante, mirando nerviosamente a la joven parada junto al falsificador. Ah, sí, sí. ¿De dónde? Falschman notó la mirada de Harry y sonrió. No te preocupes por ella. Ella conoce el negocio en el que estoy. De hecho, déjame presentarte. Soy Heinrich Lenser, maestro falsificador, y ella es mi hija, Sabine. Ella hace los libros y está aprendiendo a hacerse cargo de la negocio. Encantada de conocerte, Sabine sonrió agradablemente. Gracias, tartamudeó Harry en respuesta, sorprendido por el lugar y la gente. Harry Ashworth. Pensé que tu nombre era. Tanto el falsificador como su hija se rieron. No pensaste que Falschman era mi verdadero nombre, ¿verdad? No, es solo el apodo con el que todos me llaman. Es bastante apropiado, si sabes lo que significa en mi lengua materna. Traeré un poco de té, padre, dijo Sabine y se dio la vuelta. ¿Quiere azúcar y crema, señor Ashworth? Solo un poco de azúcar, por favor, respondió Harry. Y por favor, solo llámame Harry. Entonces solo azúcar. Lo de siempre, padre. Ella esperó su asentimiento y se fue, presumiblemente hacia la cocina. Porque esa mirada de sorpresa, Harry. Heinrich pinchó divertido ante la expresión todavía sorprendida de Harry. Simplemente, no esperaba, bueno, esto, dijo el joven mago mientras señalaba a su alrededor. Ah, Heinrich asintió sabiamente. No esperabas un lugar como este en Nocturne Alley, ¿verdad? Él sonrió. Bueno, tengo una tapadera que mantener. No muchos encuentran el camino hasta este lugar, por lo que es bastante seguro del ministerio. Prefiero encontrar deprimente el ambiente oscuro de las otras tiendas aquí, y como Sabine y yo vivimos aquí, no hay razón para no hacer que el lugar luzca bonito, ¿no? Harry parpadeó sorprendido. Sí. Buen punto. Enrique se rió. Ahora, ¿qué te trae por aquí? Documentación, dijiste, Bella te envió, notó la mirada inquieta de Harry y rápidamente lo calmó. No te preocupes. No hago preguntas, simplemente lo que necesito saber para crear lo que quieres. Ahora, ¿qué es exactamente lo que necesitas? Documentación australiana. Pasaporte mugle, certificado de nacimiento, los equivalentes mágicos también. Y una licencia de aparición. Harry había decidido que preferiría no correr el riesgo de entrar al ministerio para realizar la prueba de aparición. Simplemente plantearía preguntas sobre quién era él, en caso de que alguien se pusiera entrometido. Además, sería mucho más creíble si tuviera una licencia australiana, ya que de todos modos decía ser de allí. Ah, entonces todo el conjunto de identidad personal. Miró a Harry. Pareces un poco joven para ser un fugitivo o para empezar una nueva vida. Pensé que no ibas a hacer preguntas. Harry preguntó irónicamente. No lo soy, sonrió Heinrich y se encogió de hombros. Pero no puedes criticar mi curiosidad. No todos los días tengo un cliente tan joven como tú. Miró a Harry con sospecha por un momento. Puedes pagar, por supuesto. ¿Cuál es tu precio? Para el paquete completo. Documentación mágica y mugle. Heinrich se acarició el bigote por un momento. Más una licencia de aparición. 15.000. Harry frunció el ceño. Ese era un precio ridículo, incluso en el mundo mágico. Una rápida mirada al hombre mayor le dijo que él también lo sabía. Podría comprar la identidad de otra persona por eso. 7.000. Fue el turno de Heinrich de fruncir el ceño.
Ni siquiera puedo pagar las cuentas con eso. ¿Tienes idea de cuánto te costará conseguir tu licencia de aparición sola? Y Australia, eso está muy lejos. Tendré que pedir muchos favores. No puedo hacerlo por debajo de los 12. Eso es un montón de tonterías, respondió Harry. Bella me dijo que eres lo mejor que conoce para el trabajo, fanfarroneó, pero también me advirtió sobre tu tendencia a cobrar sumas escandalosas. 8.000. Enrique negó con la cabeza. No tengo muchos clientes. Y, como Bella te ha dicho, hago el mejor trabajo. Acude a otra persona y el ministerio detectará la falsificación a primera vista. Miró a Harry con severidad. 12.000 es mi última palabra. Harry se enfureció, pero pensó en la oferta. Todavía era mucho dinero, pero podría permitirse el lujo de acudir a otra persona. Bellatrix obviamente había recomendado a este hombre, pero en realidad, ¿cuántos falsificadores conocía una joven colegiala, a pesar de sus conexiones familiares? Tenía la sensación de que lo estaban poniendo a prueba. Pero si me equivoco. No quería pensar en eso. Cuadrando los hombros, levantó la vista y puso su mejor cara de póker. ¿Y qué garantía tengo de que eres el mejor? Por lo que sé, tu trabajo también podría ser de mala calidad. Ah, pero vengo con la recomendación de Bella, ¿no? Heinrich agitó el dedo con alegría. Lo cual no significa absolutamente nada para mí, replicó Harry. No confío en ella y, francamente, no confío en ti. 10.000. O me arriesgaré. Heinrich guardó silencio durante un largo momento, con una expresión seria en el rostro. Harry lo miró fijamente, pero internamente, estaba temblando, esperando no haberlo arruinado. Necesitaba esos documentos, y los necesitaba pronto, o se metería en problemas. No fue tan ingenuo como para creer que podría escapar sin tener que mostrar algún tipo de identificación o documentación en algún momento. «Padre», gritó Sabine desde la puerta de la cocina, con un tono de reproche en su voz. «¿Estás acosando a nuestros clientes otra vez?» Entró con una bandeja llena de 3 tazas y una tetera. Lo depositó en el mostrador entre su padre y Harry, le frunció el ceño y sacudió la cabeza. «¿Sabes cuánto asustan a los clientes cuando haces eso? Y uno tan joven». Está bien, Sabine, Schatz». Su padre levantó la vista y se rió entre dientes ante la expresión confusa de Harry. «Pido disculpas por el comportamiento de padre, Harry», dijo Sabine mientras se inclinaba y colocaba una taza frente a Harry. «A veces le gusta jugar juegos como estos, solo para ver qué tan serios son sus clientes. Lo llama probar tu carácter, pero supongo que solo le gusta burlarse de la gente». «Eso es». Harry miró de un lado a otro entre el maestro falsificador y su hija, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Heinrich finalmente se rió mientras bebía su té, no sorbiéndolo lentamente como solían hacer los británicos, sino tomando grandes sorbos del líquido mientras sonreía de buena gana. «No te preocupes, Harry. 10.000 galeones está bien. ¿Qué tan rápido necesitas los documentos?» «Bueno, tan pronto como puedas terminarlos, supongo». Harry se encogió de hombros. «No sé exactamente cuándo los necesitaré, pero prefiero tenerlos más temprano que tarde». Heinrich asintió pensativamente. «Los documentos múgiles serán bastante fáciles, pero los de los magos, necesito enviar un mensaje a un amigo mío en Australia. Especialmente la licencia de aparición podría tomar algún tiempo. El ministerio es muy minucioso al verificarlos y registrarlos». «Padre, ¿no podríamos usar el que has preparado para el cliente que nunca llegó?» Sabine levantó la vista de su taza de té. «¿Recuerdas, el año pasado, cuando este hombre extraño pidió una licencia de aparición falsa a Bélgica, pero nunca vino a recogerla? El documento ya está redactado, excepto el nombre, y lo único que necesita es el sello oficial. Es cierto. Los detalles son un poco diferentes, pero puede funcionar. Déjame ir a buscarlo». Heinrich se levantó y se fue, dejando a Harry en compañía de su hija. Sabine sonrió y sacó una libreta y un bolígrafo. «Entonces, vamos a necesitar algunos detalles para la documentación que querías. Comencemos con el certificado de nacimiento, nombre y fecha de nacimiento». Harry pensó por un momento. Harry Evans Ashworth. Nacido el 15 de diciembre de 1955.
Sabine anotó todo diligentemente. Eso te daría 20 años. Ella miró hacia arriba. Tienes mi edad, añadió con una pequeña sonrisa. Harry se encogió de hombros. Era su verdadera edad, pero realmente no le molestaba revelarla. Nacido en Port Augusta, Australia. Fue lo mejor que se le ocurrió y mentalmente agradeció a la señora Graham, su profesora de geografía de tercer grado, y la aversión de Dudley por los libros de texto. Está bien, pasando a tu pasaporte. ¿Casado? ¿Soltero? ¿Divorciado? Soltero. Sabine asintió mientras lo escribía. ¿Lugar de residencia? Harry tuvo que pensar en eso por un momento. No quería dar a entender que había vivido en Australia toda su vida y tenía que explicar su acento británico de alguna manera. Finalmente, se decidió por una explicación. A partir de 1972, 201 Slackeside Road, Boston, Massachusetts, Estados Unidos de América. Sabine arqueó una ceja con curiosidad. Veo que es un joven que ha viajado mucho, comentó a la ligera. Por así decirlo, Harry se encogió de hombros. ¿Qué más necesitabas? Una lista de países y las fechas en las que estuvo allí. Para que podamos llenar el pasaporte adecuadamente. Está bien, Napier, Nueva Zelanda, 3 de septiembre de 1956, partió el 19 de diciembre del mismo año, comenzó a inventar Harry, tomando nota mentalmente de estudiar su pasaporte más adelante e inventar lugares de residencia para cada uno. De las excursiones al extranjero. Entonces, Osaka, Japón, del 4 de febrero de 1961, al 22 de junio de 1962. Hamburgo, Alemania, del 6 de agosto de 1962 al 2 de octubre de 1963. Y la lista continuó mientras la imaginación de Harry la llenaba con los viajes de sus padres falsos y de él mismo. Croacia, Grecia, Italia e incluso Rusia siguieron las entradas iniciales y finalmente se detuvieron en Estados Unidos, pero él siempre tuvo cuidado de evitar estar cerca de las Islas Británicas. Cuando terminó, Sabine levantó la vista de la media docena de entradas que había hecho y sonrió. Esa es una historia muy elaborada la que tienes ahí, Harry. Sí, a veces me sorprendo a mí mismo, se rió entre dientes. Sería un infierno memorizar todo eso, pero al menos ahora podría alegar como excusa que había viajado mucho. ¿Había algo más que necesitaras? Bueno, están tus registros escolares oficiales y el equivalente a los OWL y demás. Los registros de graduación también. Harry gimió. Va a ser un día largo, ¿no? ¿Quieres más té? Sabina sonrió. Por favor, dime eso es todo. Ella sacudió la cabeza, sus largas trenzas rojas volando a su alrededor. No. Luego tenemos que cuidar tu historial médico. Establecer tus lugares de residencia, y. Él sonrió irónicamente. Eres muy minucioso, ¿no? Somos los mejores, respondió con orgullo. Pero si quieres ayuda para inventar tu historia, me han dicho que tengo una imaginación excelente, le dijo con una sonrisa maliciosa. Harry lo pensó por un momento y luego se encogió de hombros. ¿Qué diablos? No hace daño. Entonces, ¿qué recomiendas para los registros escolares? Después de todo, tú eres el experto. Bueno, no quieres ser un estudiante sobresaliente, eso generalmente genera señales de alerta, comenzó. 4 horas más tarde, Harry apuró lo último de su té de su taza. Entre él y Sabine, habían logrado idearle una historia básica que satisfaría la mayoría de las consultas. Su padre había regresado brevemente para recoger sus notas y poder comenzar a trabajar en los documentos de los cuales tenían información completa. Ahora tenía un historial de ser un estudiante moderado, principalmente atribuido a sus constantes mudanzas cuando era niño, junto con su familia, establecía a qué escuelas había ido, un breve historial médico en el que había logrado meter todas sus dolencias y lesiones reales, sin mencionar sus alergias y prescripción de anteojos. Sabine le había aconsejado que podría considerar la cirugía ocular, o su equivalente mágico, si quería perder las gafas. Lo consideró y lo guardó para referencia futura. Creo que eso es todo, anunció Sabine mientras dejaba el bolígrafo.
esparcidas a su alrededor en lo que a Harry le parecía un caos total, pero que de alguna manera era completamente discernible para ella. Había 40 páginas llenas de notas sobre la historia que habían establecido hasta el momento. Bien, murmuró Harry. Creo que estoy empezando a confundirme. Bueno, eso debería ser todo lo que necesitamos. Sabine se levantó y empezó a recoger las tazas de té vacías. Bien, se hace tarde. Harry miró por la ventana y luego se dio cuenta de que siempre estaba oscuro en Nocturne Alley. Debería irme. ¿Cuándo crees que tendrás los papeles hechos? Sabine tarareó pensativa. Los papeles muggles, probablemente en 2 días. Los papeles mágicos, con excepción de la licencia de aparición, en 1 semana, tal vez 9 días. La licencia probablemente la tendremos en 2 semanas, como muy pronto. Ella sonrió tímidamente. Lo siento, pero como dijo mi padre, son muy difíciles de falsificar y necesitan estar registrados en el ministerio. Eso requiere tiempo y trabajo. Está bien. Podría vivir con eso. Entonces, ¿cómo pago? Pagas cuando recoges los documentos. Sabine se rió ante su expresión ligeramente avergonzada. No te preocupes demasiado por eso. Está bien. Harry se puso de pie, alisándose la túnica. Por cierto, tengo curiosidad, ¿por qué tú y tu padre se visten como muggles? Sabine se rió y giró. Ambos también trabajamos en el mundo muggle. Y, francamente, es bastante cómodo. ¿Te gusta? Harry lo miró fijamente por un momento, luego se encogió de hombros y se sonrojó. Se ve bien. Gracias. Bueno, supongo que será mejor que me vaya. ¿Te parece bien si vuelvo en 1 semana? Sabine negó con la cabeza. Si estás completamente sin papeles, será mejor que regreses pasado mañana. En caso de que necesites algún tipo de identificación. Está bien. Harry estaba a punto de darse vuelta para irse cuando ella se inclinó hacia adelante y le dio un rápido beso en la mejilla. Fue un placer conocerte, Harry Ashworth, o quien seas, le sonrió tímidamente. Y un placer hacer negocios con usted. Gracias a ti también, dijo y rápidamente salió antes de que ella pudiera avergonzarlo más. Unos segundos más tarde, se paró afuera del edificio, con el extraño olor todavía saliendo de la parte trasera de la casa, y comenzó a caminar por las oscuras calles de Nocturne Alley. Supongo que es hora de volver a mi habitación, murmuró mientras se ponía en camino.